Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. La verdad es que a Pedro Sánchez hay que reconocerle que tiene la capacidad de todos los días sorprendernos más. Ya fue sorprendente aquello de si quieren ayuda que la pidan, ya fue sorprendente aquello de yo estoy bien, y hoy se ha superado. Hoy ha estado explicándonos que lo suyo sería salir a los balcones a aplaudirle por lo bien que ha gestionado la crisis de Valencia. Me imagino que no querrá ir a visitar Valencia en breve, porque si no le tirarán un palo, pero de verdad, y además bien merecido. Pero a mí lo que me llama la atención es ¿qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? Estábamos en plena tragedia y el gobierno solo estaba interesado en renovar el Consejo de RTV, pero es que muy poquitas horas antes, justo antes de la tragedia, cuando aquello empezaba a ser ya ingobernable, Mazón estaba haciendo lo mismo para su televisión local, tratando de quedársela. Hemos visto la manifestación de este fin de semana y lo que hemos visto fundamentalmente es una horda de parásitos infectos tratando de explotar la ira de la gente para reorientarla hacia fundamentalmente el separatismo catalán, que parece que es lo que más les interesa, ¿verdad? Hemos visto los apuntes de la ministra Redondo. Es nuestro momento. Dogmatismo climático. Son marcianos. Viven en otro mundo. Enteramente. Y Feijóo, que hay que estar tranquilos porque el Estado de las Autonomías ha funcionado. Cuando no ha funcionado nada. ¿En qué mundo viven? Son un auténtico peligro público. Han perdido por completo cualquier contacto con la realidad de la gente. Con la realidad de la gente que les paga los sueldos, que les vota también, es verdad. En el pecado llevamos la penitencia probablemente, pero tanta penitencia, será que el pecado es gordísimo, por votarles, por mantenerlos ahí, para que salga hoy Borja Semper diciendo que ellos no van a entrar en polémicas. Mire, el otro día traíamos aquí a esta mesa la evocación de lo que pasó en España después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando la gente se lanzó a la calle, muy particularmente en el País Vasco, para por las bravas acabar con el problema que era el terrorismo separatista. Y cómo la reacción inmediata del poder fue ponerse de acuerdo entre todos los partidos para apaciguar los ánimos. ETA siguió matando, y mucho. Lo que hemos visto ahora, ¿qué es? Al PP y al PSOE dejando a sus jaurías mediáticas tirarse unos a otros el barrio y ellos decir que a temperar, ¿para qué? ¿Para que no era Teresa Rivera comisaria europea? Son un peligro público en el sentido estricto del término, porque es lo público lo que están machacando. Así que sí, Pedro, asómate que te vamos a aplaudir. AvaTrade. Opera con confianza. En fin, 21:48, 20:48 en Canarias. Aquí seguimos con el trauma, que todavía no ha terminado y lo que queda, de Valencia y otros traumas añadidos. Muchas cosas que contar y además con protagonistas. Titulares. Bueno, a pie de tragedia, por supuesto, seguiremos allí. Valencia sigue luchando contra el barrio y si no falla ninguna conexión, hoy, como todos los días, tendremos a alguien que nos habla desde allí. Y a quien vamos a tener es a un periodista muy conocido en toda la comunidad valenciana, fundamentalmente como periodista deportivo, y que en esta crisis ha puesto todas sus redes al servicio de la reconstrucción. Bueno, de momento de la resurrección. Héctor Gómez, lo veremos enseguida. Contaremos efectivamente la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha predicado Pedro Sánchez desde su púlpito, donde básicamente nos ha venido a decir que quiere que le volvamos a aplaudir en el balcón. Y acto seguido se ha marchado corriendo a Azerbaiyán a hablar del clima climático. Nosotros vamos a seguir evaluando evidentemente lo que falló, claro, es lógico, pero es muy importante subrayar hasta qué punto el gobierno tenía la obligación de actuar en Valencia. Es muy importante porque esto es lo que demuestra que en realidad el problema de España no es de leyes, de legislación, de protocolos técnicos, no, el problema es de la clase política, que es un puñetero desastre. Lo veremos.
Hablaremos de algo que nadie está contando y es asombroso, porque parece que para la violencia policial hay buena mediática si se trata de golpear a los fachas en Ferraz. La represión de este fin de semana de la manifestación allí es absolutamente bochornosa, porque además estaba evidentemente preconcebida, con el propósito de hacer el mayor daño posible. Hemos visto imágenes alucinantes de 8 antidisturbios tirando a una señora mayor por los suelos, o sea, de verdad, y no por accidente, ¿no? O sea, esto sí que vale, ¿no? Aquí la violencia policial no existe, queridos compañeros de la progredumbre. Bueno, y hablaremos de Trump, vuelve Trump efectivamente, y por lo que va anunciando, muchos vaticinan ya una nueva revolución conservadora. ¿Por qué? Pues por las cosas que ha anunciado sobre la legislación trans, por las cosas que ha anunciado para favorecer la libertad de expresión y eliminar instancias de censura de las redes sociales, por las cosas que ha anunciado sobre la deportación masiva de ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir repasándola porque con toda seguridad habrá muchísimo que hablar. Haremos esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Muy bien acompañado, buenas noches a todos, como siempre digo, delante y detrás de la pantalla. Y bueno, voy a decir dos cosas nada más. La primera, absolutamente amable y feliz, y es que como sigo viajando por esto que se llamó España durante cierto tiempo, durante ciertos siglos, y nada, en todas partes tienen la amabilidad de reconocer, yo creo que más que reconocerme, reconocer el programa y acercarse con mucha amabilidad. Me ha ocurrido en Málaga, muchas gracias. Está bien eso. Pero... ¿Quién te lo iba a decir a ti? Mira Calvet, el del gato. El del gato, el facha ese. La coartada. El facha ese. La coartada. Y nada, y lo que pasa es que los señores, y entonces aprovecho que está aquí don Julio, estos señores de Valencia... de Málaga, eran realmente de Valencia. Me decían, no, en Málaga no se ve. Así que a cuidar de los malagueños, que decían que en Málaga no se ve el gato. Sí, hablaremos. Hablaremos. Y también en la Carolina, por ejemplo, donde también me saludaron muy amablemente una pareja. Y de lo Mollar, como supongo que habrá tiempo de hablar, a mí, usted ha destacado una actitud más de nuestro autócrata de turno, ¿no? Del presidencialista como dicen. A mí me parece de una enorme importancia, pero de una enorme importancia, que además ya aclara muchas cosas. Por ejemplo, cuando se dice, ¿qué modelo de España tiene el PP? Bueno, a mí las declaraciones de Feijóo absolutamente me parecen... Es muy importante. Son trágicas. Muy importante. A mi modo, tal como yo veo España y el porvenir, son trágicas, pero son muy esclarecedoras. Son muy esclarecedoras porque, si usted recuerda bien, Feijóo no solo dijo que el Estado de las Autonomías ha funcionado, lo cual ya es de aurora boreal. Muy bien. Es que dijo una cosa todavía peor, en realidad. Y es que el Estado de las Autonomías ha funcionado porque las comunidades del PP han sido solidarias con Valencia, que es una comunidad del PP. ¿Eso es el Estado? Perdóneme, eso es al-Ándalus en taifas. Exacto. Claro. Exacto. En fin, bueno, quede claro que Enrique Calvet no es la coartada, Calvet es la Libí. La Libí, exactamente. Es lo mismo, ¿no? Eso, Enrique. Bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo? Perdón, es que se ha traído la gorra. Me he traído la gorra, porque tú estabas hablando del otro mundo, ¿Ya? Y yo me he traído la gorra del otro mundo, que es la gorra que pone Make America Great Again. Exacto. Efectivamente. ¿Y qué envidia da esto? No lo digo por el personaje, por el que ha ganado el Trump, que es un hombre discutible, histriónico, complejo, etcétera, pero que no obstante representa esto, hacer América grande de nuevo. Ya, qué envidia da, ¿Quién pudiera tener aquí una gorra en una campaña electoral que pusiera hacer a España grande de nuevo? Porque España, aunque os parezca mentira, no sé si sabéis, José Javier, no sé si lo sabes tú, España fue en su día la mayor potencia del mundo. Cuando los tercios... Una cosa, y después, una cosa que les enseño yo a los alumnos en ISEP, la decadencia del siglo XVII, bueno, escucha, mira el mapa del mundo en el siglo XVIII. O sea, claro, hay dos potencias emergentes, muy pujantes, efectivamente, Francia, Inglaterra, ciertamente, pero mira lo que era España en el siglo XVIII. O sea, que no solo con los tercios, efectivamente, mucho después también, claro. Ahí estamos.
Pero en fin, aquí nadie dice esto y yo creo que este señor pues está, desde luego, las primeras cosas que tú has antes, luego comentaremos, ¿no?, que has anunciado, pues sí ponen de manifiesto, no sé si una nueva revolución, entre comillas, por expresar alguna expresión neoconservadora, pero luego hablaremos, ¿no? Pero sí que efectivamente una vuelta, por lo menos en principio, al sentido común. Y parece mentira, ¿no?, que viniendo de un personaje como Trump, tan disparatado en principio en su presentación, el sentido común que he puesto, por lo menos en las cosas que yo le he oído desde que es presidente electo. Trump, que fue del Partido Demócrata. La Carolina, que citabas tú antes, esto pasa sobre todo por los más jóvenes, no se llama así por una señora. No. Esa se llama así por Carlos III. Porque eso fue un pueblo de colonos, ¿verdad?, fundado en aquella época, en el siglo XVIII, para hacer un poquito también de... ¿no? Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Julio Ariza, ¿cómo estás? Estoy Suelta feliz. el Telegram ya de una vez. Estoy feliz, ¿no? ¿Cuántos, por cierto, todas las noches lo recordamos, sí, el Telegram de Julio Ariza, porque es una fuente de información, iba a decir suplementaria, en realidad los suplementarios son los otros medios, porque aquí te salen cosas de lo más... Bueno, y esta noche muy especialmente les va a salir algo que les va a sorprender, porque en este Telegram, por primera vez, se va a explicar en qué hotel estuvo Pedro Sánchez en Delhi, con quién desayunó Pedro Sánchez en Delhi, y voy a ir poniéndoles las fotografías de este hotelito de Delhi. Mira qué bien. En el Telegram. Así que si se van dando de alta en el Telegram, van a ir viendo ahora, voy a ir poniendo las fotos, pues, del jardín, de la entrada del hotelito, de tal. Y al final les pondré quiénes desayunaron juntos y por qué estaban tan tapaditos de unos maromos enormes para impedir que nadie pudiera hacerles una fotografía. Y si usted no sabe cómo hacerlo, ya recuerde que Telegram es una app, ¿eh? Se baja como el WhatsApp y tal, es gratis, y usted busca Julio Ariza el Toro, plom, se suscribe y andando y tendrá usted toda la información. Antes, una cosa muy importante, esto es un regalo a compartir, uno para ti y otro para mí. ¿Qué dices? De un espectador, de verdad, ¿sí? Un abrazo. Don Fernando Costoya. Fernando Costoya tiene una idea extraordinaria. A ver. Ha cogido ceniza del volcán de La Palma, nos ha traído un botecito, pero eso me lo he quedado yo. Y con la ceniza del volcán de La Palma ha construido, ha elaborado, ha creado un gato. Ay, qué chulo, por favor. Y un toro. Del Toro Televisión. Con ceniza del volcán de La Palma adherida sobre una superficie. Sí, señor. De verdad, Fernando, gracias mil de corazón. O sea, es una auténtica maravilla. Esto es patrimonio nacional. También es verdad. Esto va directamente a nuestros respectivos, al despacho de Julio de Europa. Nosotros ponemos estas cosas porque sois absolutamente encantadores. Así que toma para ti. Vale. O sea, está hecho con ceniza de La Palma. Sí, señor. Con la ceniza... Y eso que no han cobrado todavía. Y eso que no han cobrado todavía. Ceniza del volcán Cumbre Vieja, La Palma, año 2021. Qué bonito. Y de paso, por cierto... Y de paso, Costoya. Y para todos los canarios que nos ven, que son legión, un abrazo enorme. Y tantas veces dicen, ¿qué es que los tienes olvidados? Pues ya, procuramos que no, en fin. Pero bueno, es que Canarias es muy especial, hombre. Es un lugar maravilloso. Ya lo creo que sí. Mira. Que también están empeñados en destruir, claro. ¿Ha visto? O sea, sobre una superficie ha colocado la ceniza del volcán. Qué cosa más maravillosa. Pues déjame hacer un comentario de entrada. Hazlo. Primero, fue la Virgen de la Almudena ayer. Dale una vuelta para que la vea. Sí. Ayer fue efectivamente el día del milagro Alejo. Eso es. Pues sí, ayer Alejo Vidal Cuadras cumplió un año. Sí, señor. Y le enviamos desde aquí, yo por lo menos, un abrazo enorme, porque fue un milagro de la Virgen de la Almudena, claro. Y esa es la primera cosa. La segunda, que es una trivialidad, pero estoy harto de no poder ver una serie, una película donde estén fumando todo el tiempo. O sea, fijaros, por favor. O sea, la industria del tabaco, lo dicen que no pueden hacer publicidad. O sea, a que nosotros aquí se nos ocurre sacar un cigarrillo. Multa. Y bueno, ya no abrimos la tele. Bueno, la mera exhibición de la pipa de Enrique Calvet solo se acepta porque es una cita erudita a Magritte, y aquí el cuadro suyo de Sesine Pesin Pipe. Esto no es una pipa. Ahora, pero fuera de eso... Dices, pero vamos a ver. La escondo, si hace pero falta. vamos a ver. O sea, estos tíos cabritos
pueden estar haciendo publicidad del tabaco todo el tiempo. Además es que tienen un pitillo tras otro, da igual, sea tía, tío, niño, les da lo mismo, están fumando todo el tiempo. Macho. Ya, y aquí dice, bueno, joder, 600.000 a casa. Oye, ¿pero esto? Fuman hasta en las de Tenemos que Romano. decir que es... No, porque además es por necesidades del guión. Digo, claro, por necesidades del guión tenemos que estar aquí fumando toda la noche. Bueno, cuando se además el refiere- ambiente de esto, le podríamos poner No, el gato al agua fumador o Sí. el gato... ¿Cómo Hombre, le si podríamos pones llamar? El gato a la nicotina. El Bueno, gato el gato a la bueno, nicotina. Si pones películas americanas de los años 50, 60, 70, tanto el tiempo fumando. Sí, Claro. pero ahora, perdona, ahora hay una campaña brutal Sí, sí, sí. para que tal. ¿Y qué han hecho? Pues las grandes tabaqueras han cambiado eso por el vapeador. Y el vapeador, lo que sabes que el jueves se aprueba una subida de impuestos al tabaco en España importante. No, no sabía. Lo que no sé es si le van a subir los impuestos al vapeador o los del vapeador, gracias a los esfuerzos lobísticos de algún grupo de tal, a los vapeadores no les van a subir los impuestos. Supongo que sí, porque nicotina es nicotina. ¿Pero esto qué es? O sea, o está bien fumar o no está bien. Y si no está bien, no lo venda usted en los estancos. Y si lo venden en los estancos, pues se podrá fumar en cualquier parte, ¿no? ¿O tampoco? El argumento de las películas, en todo caso, no es demasiado convincente porque también hacen otras muchas cosas en las películas que tampoco podemos hacer aquí en directo en la televisión, ni en directo ni en grabado, de manera que... Ya quisieras. Ahí estamos. Bueno, claro. Bueno, Julio, bienvenido, buenas noches. Nosotros Muchas gracias, nos vamos a ir a la publi, pero antes el casco de Star Wars que me tiene fastidiado. Venga, Mira, la pues rodillera de... estamos de película. Joder, qué Con el barbaridad. Robocop ahí La completo. rodillera esta del Arturo, ¿tú lo has visto esto? La rodillera de Adolfo. Ve, a mí me tiene impresionado. Sí, sí. La verdad es que, a ver, estamos hablando de artrosis de mano, de artrosis de rodilla. Vamos a explicar un poquito las diferencias, si te parece. Venga. La artrosis es la artrosis, es decir, el desgaste del cartílago que provoca que los huesos, como no hay cartílago, choquen, duelan, etc. Causas. La de la mano es más genética, más hormonal. Se da bastante en mujeres, en época menopáusica, posmenopáusica. La de la rodilla es más por factores más externos, es decir, tanto a lo mejor por sobrepeso, como también por personas que hacen deporte donde machacan, por decirlo así, la rodilla, ¿no? O sea, son, digamos ya que la causa es diferente. La de manos suele comenzar con algunos nódulos, dolores en algunos extremos, que luego se va invalidándose la mano, inflamación, dolor al mover, etc. La de rodilla no existe esa inflamación como tal, sí es interna y sobre todo ocurre que cuando caminas duele, subir escaleras, al mover la rodilla suena, o sea, son factores diferentes. La de mano va bastante más lenta, es decir, es una artrosis que va evolucionando de una manera más lenta. La de rodilla normalmente siempre acaba en operación, porque va bastante más rápida. O sea, aunque son las dos artrosis, tienen sus peculiaridades y su idiosincrasia cada una, ¿no? Para ambas existe un tratamiento. El de la mano, que es el que tenemos aquí puesto en este guante, tenemos por un lado algo que va bien siempre, que hay artrosis, inflamación y dolor, que es la vibración, el calor y el masaje. Esas son tres cosas que, bueno, que van bien porque son agradables y porque realmente hace que la inflamación baje, ¿no? Y luego tenemos, en esta trabajamos con ondas sonoras, ondas en la frecuencia que se llama del sonido, sonoras, pulsantes, que actúan en la articulación, y en el caso de la rodilla lo que tenemos son lo que se llama la terapia de luz, ¿no? Monocromática, ¿no? Que estamos hablando de infrarrojo y ultravioleta. Con lo cual, ambas son para conseguir mejorar ese dolor, la invalidez, que estés mejor, nunca curativas, pero realmente son bastante eficaces y lo mejor, Esparza, de todo esto es que son 20 minutitos en casa con los dos guantes puestos o 10 minutitos cada rodilla y con eso es más que suficiente. Así que aquí lo tenemos. Adolfo, gracias. 1900-730-122. Todavía no ha habido nadie que llame diciendo, oiga, que esto no sirve para nada. Más bien al revés. Y aquí en esta mesa, por cierto, no varios contertulios, pero sí padres o madres de algunos contertulios ya lo han probado. Y con éxito. Adolfo no lo cuenta porque es muy modesto, pero se puede contar. Efectivamente. En fin. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Vámonos a la publi. Vámonos a la publi y a la vuelta a Valencia. Vamos con el número de fallecidos, por ejemplo, que sigue estable respecto a ayer. Ya sabe usted lo que pasa con esto. Cifra, lo decimos todos los días. Son las oficiales.
veremos lo que va pasando, pero mucho más importante, vamos a irnos a pie de barro con esa gente que desde el principio ha organizado redes de ayuda que están funcionando, que no vea usted. Y en Valencia todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, uno de los periodistas deportivos más famosos del lugar, Héctor Gómez. Enseguida. 22 horas 9 minutos, 21 y 9 en Canarias. Vamos a empezar por lo más importante, que es lo que está pasando ahora mismo en Valencia y, por supuesto, la cuestión de las vidas que se han perdido, ¿no? En este momento, le voy a decir yo, la cifra no se ha movido desde ayer. Digo esto porque de repente suben tantas y tal. En fin, ahí insistimos, ¿eh? Aquí no estamos acusando a nadie de mala fe en la gestión de los registros. ¿Por qué? Porque no nos consta, simplemente. Si nos constara, lo haríamos. A la vez decimos también, estas cifras son necesariamente provisionales. Son las que les consta el registro oficial, al Centro de Integración de Datos, o más cosas así se llama. ¿Y esas cifras cuáles son? Bueno, pues hace un rato, a las 8, se cerraba hoy la cuenta y daba una cantidad de víctimas mortales de 214, de las que ya están realmente identificadas 211, y sigue habiendo 23 casos activos por desaparición. Estas son las cifras oficiales. Y a partir de aquí, bueno, lo que está pasando nos lo va presentando, mientras localizamos a Héctor Gómez, Patricia Tenorio. Las cifras continúan actualizándose a cuentagotas. Según los datos comunicados por el Gobierno en la noche del domingo, se eleva a 222 el número de víctimas mortales confirmadas. La mayoría pertenecen a la Comunidad Valenciana y el resto son de Castilla-La Mancha y Andalucía. De ellos, 195 cuerpos ya han sido identificados y se han entregado 140 a sus familias. Actualmente aún hay 32 expedientes activos por denuncias de desaparición en la provincia de Valencia, 32 personas que no han sido encontradas, aunque todos los esfuerzos se centren en dar con ellos. Y no había noticias de ellos desde el fatídico martes 29 de octubre, que quedaran a comer en Chiva, hasta ayer, que los equipos de rescate han encontrado los cuerpos sin vida de 3 de los 4 empresarios valencianos, los de Vicente Tarancón, fundador de la marca deportiva Luambi, Miguel Burdeos, fundador del grupo empresarial SPB con marcas como Bosque Verde y Deliplus, y de José Luis Marín, propietario de Colegios Siglo XXI. Del que todavía no hay noticias es de Antonio Noblejas, director general durante más de 15 años de la Escuela de Empresarios EDEM. Antonio aún continúa desaparecido. Poco a poco las labores de limpieza van dando sus frutos, aún queda muchísimo trabajo por delante, mucha gente que lo ha perdido todo y que tiene que empezar de cero. Algunos colegios que han podido han vuelto a abrir sus puertas, las comunicaciones se van recomponiendo poco a poco. De hecho, hoy a las 2 de la tarde se han puesto a la venta billetes para el AVE entre Madrid y Valencia para viajes a partir del próximo jueves 14 de noviembre. Así lo ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X. La vida tiene que continuar, la vida sigue. Usted ya sabe que lo políticamente correcto ahora es decir que todo ha empezado a estar bien desde que ha llegado el ejército. No es verdad. Sencillamente es mentira. O sea, allí sigue habiendo una buena parte de la provincia de Valencia manga por hombro. Yo no estoy diciendo que el ejército no haya servido para nada, ciertamente ayuda muchísimo, sobre todo para organizar, pero ¿con qué criterio? ¿Y quién se lo manda? La mayor parte de la gente que trabaja allí no sabe con qué criterio están moviéndose, y eso hay que decirlo. También hay que contar que han pasado ¿cuántos días? Vamos ya para la semana que viene, o sea, el martes que viene, o sea, mañana 2 semanas. 2 semanas. En fin, bueno, vamos a ver los que están allí tratando desde el principio de poner un poco de esperanza en todo lo que ocurre. Don Héctor Gómez, querido amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo primero, mil gracias por ponerte. Me imagino que hoy habrá sido otra jornada como todas las anteriores, de no parar todo el día. Y lo que querríamos conocer es, para que lo sepa el resto de España, lo que estáis haciendo, lo que está haciendo gente como tú, que en principio, o sea, tú no estabas para esto, ¿verdad? Tú eres un periodista deportivo fundamentalmente y te conoce todo el mundo por ese motivo. Y 2, ¿cuál es tu impresión de lo que está ocurriendo? Bueno, pues lo primero sí, yo soy un periodista deportivo y la verdad que vamos, mañana va a hacer 14 días totalmente desubicado en Valencia. Yo esta mañana trataba de un poco
informarme de algo de Valencia Club de Fútbol y me es imposible, porque es que la cabeza no te va, no estás ahora mismo para pensar en nada que tenga que ver con el balón, con el Valencia, con el fútbol, con la Liga, que por cierto no la han parado ni esta semana, que ya hubiera sido menos normal, ni la anterior, y intentas ayudar a la gente. Yo además pues, soy vecino de uno de los 75 pueblos afectados, de los que menos afectados, pese a que tuvimos 1,5 metros de agua en las calles y era un río absoluto, pero podemos decir que únicamente hemos sacado barro y muchas casas destrozadas de gente mayor. Intentamos ayudar como podemos, intentar poner gente en común, gente en contacto que pueda ayudar unos a otros, los voluntarios que llegan desde un montón de lugares de España que nos preguntan dónde pueden ir a ayudar, dónde pueden ir a echar un cable, porque es que es una barbaridad la cantidad de pueblos que siguen afectados y que yo creo sinceramente que conforme pasen días pensará la gente que ya están mejor. Hay pueblos que tienen calles, que empiezan a aparecer calles, pero hay yo creo que un 70-80% de los pueblos afectados que siguen con una situación que es absolutamente tercermundista. No es que no le puedo llamar de otra manera. Es que hay pueblos donde sigue habiendo gente que no tiene luz, que no tiene agua, donde hay gente que le cuesta mucho salir de casa porque sigue teniendo las calles absolutamente bloqueadas con basura. Y basura es lodazales gigante de muebles que han sacado a la calle, electrodomésticos, todo tipo de recuerdos. Es una cosa que para los que estamos aquí es inentendible que 14 días después siga habiendo tanta solicitud de manos, que es lo que piden. Es verdad que los pueblos están bien atendidos en cuanto a comida, en cuanto a lo que es agua embotellada, pero faltan manos. Lo que se quejan es de que faltan manos. Estamos llegando a un punto donde vecinos de algunos pueblos, pongo ejemplos como Paiporta o Catarroja, están buscando por sus propios medios gente que consiga bombas de achique para limpiar sus propios garajes, pero se encuentran con el problema de que no los pueden limpiar porque hay tanto barro en las alcantarillas que ahora los ayuntamientos están pidiendo que la gente no tire más barro a las alcantarillas, evidentemente porque si no el problema va a ser mayor, porque se van a colapsar y entonces va a ser otro problema más añadido. Por lo tanto, la gente se encuentra ya en una situación en la que llevan 14 días, algunos de ellos sin poder pegarse una ducha caliente en casa, donde tienen que salir al polideportivo del pueblo, a la iglesia del pueblo, a pedir que les den algo de comida caliente y claro, ven que esto se eterniza. Imaginaos lo que es un día hoy en cualquiera de estos municipios, ¿no? Pues si las horas normalmente pasan lentas, aquí a esta gente se les hacen absolutamente eternas. Héctor, una cosa que vamos a hablar de la operativa. Tú eres un periodista de la Jornada Nueva, es decir, fundamentalmente redes sociales, la web, las redes sociales, etcétera. Lo que me parece prodigioso y una idea fantástica es que en realidad todo ese aparato lo has puesto al servicio de esta nueva misión. Y una vez aquí, ¿cómo empiezas a organizar? Es decir, es como poner un cartel que puede ver todo el mundo en su móvil. Es decir, allí hace falta mantas, aquí hace falta agua, aquí hace falta comida. Básicamente es así. Al final, bueno, yo llevo más de 10 años trabajando muchísimo en lo que es el tema de las redes sociales, principalmente el antiguo Twitter, hoy X, hablando de fichajes del Valencia, de la información del Valencia Club de Fútbol. Y bueno, pues es una cuenta muy seguida aquí en Valencia por la gente valencianista, pero en este momento, hace 15 días que todo lo que aparece es barro y principalmente la gente me pide ayuda a nivel de... Aquí tenemos un parque, por ejemplo, este fin de semana que limpiar. Nos encantaría que nuestros niños en Sedaví pudieran tener un sitio donde volver a jugar, porque los niños son grandes damnificados de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Es que no pueden salir de casa. Y bueno, pues este fin de semana, a través de las redes, simplemente piden un retweet. Tampoco es una cosa que a mí no me cuesta absolutamente nada, más allá de darle retweet e intentar ayudar. Bueno, pues ese parque, en cuestión de 2 días, han aparecido voluntarios de un montón de sitios y bueno, los chicos que tuvieron esta iniciativa, hoy uno de ellos hablamos con él en la radio y se emocionaba porque al final han recuperado el parque en apenas un par de días. Esa es un poco la operativa, intentar ayudar. Hoy también pues había una pareja con su hija bueno, habían huido de la guerra de Ucrania, habían podido, con ahorros que habían traído, montar una pequeña fábrica aquí en el polígono de Catarroja.
lo han perdido todo. Y además con el impedimento de que no hablan castellano, prácticamente, muy poquito, y que no tenían a nadie a quien recurrir. Y bueno, pues en cuestión del día de hoy, lo hemos lanzado en las redes y mañana ya tienen un grupo de voluntarios de 20 personas de Zaragoza que vienen y que creen que en cuestión de 2 o 3 días van a poder, por lo menos, ayudar a levantar todas las cajas que tienen apiladas en lo que es la nave. Es un poco la operativa que... De eso de los voluntarios precisamente quería preguntarte, porque acabas de decir que hacen falta manos, es una evidencia, pero al mismo tiempo sabemos, porque nos lo cuentan, de gente que ha ido para allá y la han hecho volverse. La pregunta que todos nos estamos haciendo desde el principio es, ¿toda esta gente que ha ido llegando, quién la organiza o acaso es que nadie la organiza? Nadie. Si es que uno de los grandes problemas que hay es que no se les organiza, es que la gente llega y los primeros días, las primeras horas fueron de absoluto caos, porque es que la gente llegaba y lo que literalmente decían es que estamos moviendo barro, porque claro, había tanto barro en los pueblos que la gente lo que hacía era, unos lo tiraban para un lado y los que estaban en la calle al lado lo devolvían. Y como nadie había organizando, pues la gente se sentía que no estaban ayudando, que no podían hacer nada porque no había una organización. Esto a día de hoy sigue ocurriendo, pero sigue ocurriendo con el añadido de que, como acabas de contar, hay gente que no les dejan entrar a los pueblos afectados. Se ha hecho un cordón policial, hay un montón de policía, guardia civil, incluso algunos miembros del ejército, que se dedican a intentar que la gente no entre a estos pueblos. Entrar con vehículo es casi un privilegio, cuando hay gente que va con vehículos llenos de comida, llenos de todo lo que es cosas de limpieza, ¿no? Mochos, fregonas, Karcher, palas, etc. Y les cuesta, que hay gente que nos lo cuenta casi como si fueran un comando secreto que están encontrando caminos entre huertas, etc. y que los vecinos les habilitan para poder llegar, porque es que no les dejan entrar. Y claro, la gente de los pueblos se vuelve completamente loca, porque además de la desesperación que tienen, saber que hay gente que intenta ayudarlos y que no les dejan. Y tienen la misma pregunta. Yo no tengo una respuesta, yo tengo una pregunta, es ¿por qué? ¿Por qué faltan tantas manos y por qué hay todavía tantos sitios en donde no se les deja entrar? Y nadie tiene la respuesta. Héctor Gómez, lo he dicho, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y por el que vais a hacer, porque esto va para largo. Esto queda. Sí, señor. Sí. Y nada, llamó en Valencia a ver si remontamos, chicos, porque vaya temporaditas, que llevamos, joder, qué años. Sí, la verdad que a nivel deportivo casi que estamos para hablar poco, pero como me decía hay un buen amigo, si uno mira lo que está pasando ahora mismo en Valencia, es mucho mejor hablar del desastre que tenemos de Valencia, así que sí, se echa de menos. Héctor Gómez, mil gracias de verdad, un abrazo muy fuerte, buenas noches. Un placer, buenas noches. Chao. Gracias mil. Y siempre es la misma estampa, es decir, allí falta alguien que organice. No, y más. Y más, porque no, claro. en mi opinión, es decir, no es posible, vamos, es una vergüenza que hoy en día, 2 semanas, decía usted prácticamente, falte manos. O sea, España tiene un ejército de tierra de unos 75.000, no llega a 75.000 soldados. La Guardia Civil, que tiene 50.000 o no sé. No pueden faltar manos. Lo que pasa es que no es cualquier mano. Es decir, faltan manos de gente entrenada para ellos, organizada, incluso con equipos. Es incomprensible que ahora mismo allí falten manos. No entiendo cómo no se han dirigido, incluso si hacía falta, que no hace falta, por las cifras que he dado, pero incluso manos europeas, es decir, manos de Portugal, de Francia, etcétera, como parece que han llegado. Eso es incomprensible. Y después lo que sí ya más discutible es, dice, pero las que van llegando no las dejan pasar y tal. Eso habría que profundizar, yo no soy un experto, pero a veces, desgraciadamente, la fábula del oso y la mosca. Es decir, a veces queriendo hacer el bien complicas las cosas o lo haces más. Es verdad que esas manos tienen que estar a partir de ese momento organizadas, informadas de lo que se puede hacer sin poner en riesgo nada o no, etcétera. De ahí vendría a lo mejor, pero claro, eso demuestra que hay un caos. Es decir, que nadie ha tomado ahí, pues yo que sé, una especie de estado de emergencia con un mando único y con gente especializada
para encuadrar, Es que es la cuestión, para es ¿dónde encuadrar a los hace falta voluntarios. Exacto. Han tardado una semana Claro, en decidir claro. dónde hace falta llevar comida. Mientras tanto se ha estado acumulando en un Eso- sitio donde eso no hacía puede falta ser, ya. Eso no puede En ser. fin. Y porque hay muchas manos capaces, ociosas, o sea, hay que decirlo, es decir, el Estado tiene que servir para algo, en particular, lo primero para la seguridad y bienestar de sus habitantes. Entonces, Ahora hablaremos efectivamente de las obligaciones legales de la cuestión. No sé si sobre esto queréis añadir algo. Vamos directamente a la manifestación del sábado en Valencia y su utilización. Ahí no presento a Karina Mejías, que se acaba de incorporar a la mesa hace un momento. Karina, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Tú recién Disculpa el incorporada, retraso, no, pero... al revés, disculpa tú porque estaba yo tan orientado con la entrevista, tan Acabo centrado. de llegar en tren desde Barcelona y bueno, el viaje es largo, pero bueno, bien, todo bien. No, hombre, decir que lo de faltar manos, yo creo que si no hubiera sido por los voluntarios y porque algunos de ellos se han organizado magníficamente, yo creo que el pueblo de Valencia no tendría hoy por hoy algunas de las calles abiertas y algunas de las casas limpias, ¿no? Ha habido situaciones o sea, la magnitud de la tragedia es tan grande que abarcar 75 pueblos pues se hace difícil, pero yo creo que de esta situación podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Y es que algunas veces se ha criticado de forma injusta a la juventud española y han dado una lección. Yo creo que han dado una lección. Yo creo que este fin de semana, no sé, los que tenemos hijos en edad de quitar barro, yo creo que no había otro plan más que el mirar a ver en qué coche te encajabas, qué furgoneta alquilabas o dónde habías recogido la comida. Y Pues yo te digo que conozco algunos que no. Desde luego, bueno, no es mi caso, pero efectivamente... Sí, hay probablemente otros- algunos de filiaciones políticas es una cosa muy puntuales, llamativa, ¿no? Ha sido muy llamativo porque Sí. verdaderamente yo en mi entorno es que todo el mundo estaba viendo cómo sus hijos se organizaban para poder ir a echar una mano, o sea, y no había otro plan mejor, en ese momento no había otro plan mejor y yo creo que eso es una bonita experiencia de nuestra juventud que ha demostrado pues la implicación, la solidaridad y la buena disposición para que cuando los demás tienen problemas pues sepan ayudar. Otra de las conclusiones que podemos sacar es que ha fallado absolutamente la estructura del Estado, es decir, el Estado ha estado ausente y que no... Se ha inhibido. Se ha inhibido absolutamente de la tragedia, porque esto es una tragedia, y yo creo que aquí, pues bueno, en algún momento habrá que analizar de quiénes son las responsabilidades, porque hoy había un artículo muy interesante en el debate que decía que la Ley de Seguridad Nacional establece que ante una tragedia de estas características, concretamente de estas características, es decir, El Estado tiene la obligación de intervenir y de hecho vamos a ver un informe Gutiérrez precisamente sobre esa cuestión, que es algo que debe quedarle claro a todo el mundo. O sea, Mazón es un membrillo, ha metido la pata hasta aquí y debería irse ya. Pero quien tiene la obligación de actuar, vamos, pero insisto, la obligación no es una cuestión de voluntad, es el Estado, es el Gobierno central. Sí, pero de todas formas, esta tarde decía el presidente del Gobierno, me parece que es esta tarde, textualmente, la fuerza del Estado se siente. La posición, las políticas públicas derivadas del Estado siempre se sienten y están presentes en las crisis, como es el caso de Valencia, como es el caso de Filomena, como es el caso del COVID y ahora en la Dana. Ahora hablaremos también de ese asunto, sí, porque es una auténtica vergüenza. Yo creo que además de abandonar a los valencianos de una manera evidente, porque yo creo que lo ha visto toda España, encima pretende que le aplaudan, ¿no? Yo ya he salido a decir que les como harían Karina se acaba de incorporar, aplaudir. pues no sabe de lo que hemos estado comentando antes y tal, pero se lo perdonamos porque... Lo siento. Lo que hay que hacer es efectivamente mandar un abrazo fortísimo a todos los voluntarios, tanto de Valencia como de los pueblos afectados, como de los de fuera de Valencia, que han sido miles y miles y miles, y que han demostrado efectivamente que los españoles siguen siendo, por lo menos una parte muy importante de ellos, gente de primera. Gente de primera. Bueno, y luego están los que fueron a la manifestación del otro día, muchos de ellos de Barcelona, por cierto, que no fueron a quitar barro, fueron allí a echarlo, que es lo que pasó en la manifestación de este fin de semana. Gabriel Serrano. Este fue uno de los momentos finales de la manifestación en Valencia contra la gestión de la Dana. Se vivieron varios momentos tensos. Se concentraron alrededor de 130.000 personas, según la delegación del Gobierno. La marcha fue convocada por 40 organizaciones y sindicatos de izquierda de la Comunidad Valenciana. Colectivos nacionalistas catalanes también dirigían la movilización. Los organizadores habían pedido que no hubiese violencia,
pero acabó en una batalla entre policías y manifestantes. El Partido Popular Valenciano les acusó de montar lío y colapsar la ciudad. Mazón era el objetivo. Hubo algunos cánticos contra Sánchez, pero fueron silenciados rápidamente. No dejaron que se criticara la gestión del Partido Socialista y su responsabilidad en la Dana. Y si alguien lo hacía, se convertía en objetivo. La policía es que no puede autorizar. ¡Policía! ¡Señor policía! Da igual, no lo ha organizado la policía puede visitar, pero no puede, porque no lo habéis organizado vosotros. Han intentado pegar, Otra señora con una escoba en la mano comenzó a barrer a la policía. ¿Acaso simulaba lo que a escasos kilómetros está ocurriendo para intentar paliar las consecuencias de la Dana? La tensión se vivió en el Palacio de la Generalidad. Hubo lanzamientos de bengalas contra los balcones, enfrentamientos con la policía. Incluso acorralaron a un grupo de la UIP que consiguieron salir airosos de la situación. Ángel Víctor Torres, a pesar de los disturbios, habla así de lo sucedido en la manifestación. Bueno, lo primero es que dentro de los cauces que tienen que prevalecer siempre de la manifestación pacífica y además reglada, todo el respeto por parte del Gobierno de España al derecho ciudadano de la manifestación o de la expresión pública. En otras ocasiones el Gobierno utiliza otros términos cuando hay disturbios. Así acabó la fachada de la Generalidad, con manos rojas. Mazón, por su parte, no va a dar declaraciones hasta el jueves. No se esperan dimisiones, pero sí una remodelación del Ejecutivo para la reconstrucción de los efectos de la Dana. Génova pretende sostener a Mazón, pero no lo tienen tan claro con alguna consejera, como la de Emergencias. Sobre la manifestación hay una cosa que aquí me vais a perdonar, hablo como valenciano y ya me callo. Me parece absolutamente infame. O sea, el separatismo catalán lleva muchos años trabajando para devorar Valencia, para someterla a Cataluña, con la complicidad del Partido Popular. Porque la principal organización que convocaba esta manifestación, que es Acción Cultural del País Valencià, es una asociación separatista catalana, a la que Ximo Puig dio 4 millones de euros, 4 millones de euros, y el Partido Popular no ha dejado de subvencionar, ni a esta ni a otras. ¿Para qué? Para esto. O sea, los hay canallas y los hay estúpidos, como de costumbre. Y el Gobierno catalán les paga la sede. El Gobierno catalán les paga todo, efectivamente. Les paga la sede y el Gobierno catalán les da cada año más de 1 millón de euros para el mantenimiento de las estructuras y las funciones de Acción Cultural del País Valencià. O sea que eso es lo que publicaba yo en X, efectivamente. No es solo esto. La cuestión. Esa fotografía la sacó Julio Ariza en su Telegram, la de Lluís Llach, sí. Con la Dana 2024, yo la recuperé en X. Hay una fotografía muy buena también, que es la misma de Lluís Llach, con una pancarta abogando por derogar el Plan Hidrológico Nacional. Es decir, son todo coherencia, esta gente separatista y de izquierdas. Pero lo más chocante de todas las imágenes que habéis sacado es que ahora ir a una manifestación y que se va con derecho de admisión. Es decir, si no estás de acuerdo con los convocantes, tú no puedes ir a una manifestación porque no te admiten y te echan, ¿no? O sea que es un nuevo derecho que se acaba de configurar, que es el derecho de admisión en una manifestación. Sí, un derecho bastante... Yo creo que el Partido Socialista desde el primer momento ha ido construyendo un relato, nunca mejor construido, la verdad, lo han hecho francamente bien, eso se le da muy bien. Han construido un relato que consiste fundamentalmente en quitarse cualquier tipo de sospecha de responsabilidad de encima, cuando son ellos responsables, desde la ministra que va a acceder ahora a la Comisaría Europea, la señora ministra de Transición Ecológica, etc. Y, por supuesto, el señor Sánchez. Y en definitiva, pues buscar la cabeza de Mazón, que es el más flojo, el más fácil, etc. Cuando, al fin y al cabo, pues bueno, no sé hasta qué punto todo esto soluciona algo. Lo único que les soluciona a ellos es tratar de evadirse, quitarse de en medio y, como siempre, salir airoso. No, pero sí, pero habrá que oponer alguna vez una fuerza al menos tan importante como la que recibes en contra, ¿no? Sí. Oye, Margarita Robles, ministra de Defensa, tuvo los santos de decir que el ejército no estaba para eso. ¿Y? ¿Dónde está la Asociación Cultural Catalana dels Collons? ¿Dónde están? Bueno, de momento los que están es Vox, que le va a hacer una interpelación en el próximo pleno para que dé las explicaciones. Es que se te ha estropeado el micro, Jesús. Vamos a esperar que se te ha estropeado el micro. Están retocándolo. Sí, ¿Creéis que es normal
Es decir, o sea, yo creo que es completamente inmoral, inoportuno entrar en el fango político cuando lo que hay es un fango de verdad en el que están atrapados decenas de miles de personas. Entonces, chico, ten un poquito de decencia, deja la disputa política para otro momento y ocúpate de solucionar los problemas. Pero es verdad que moralmente hay una diferencia muy importante entre ser un inepto y ser un criminal. La diferencia es esencial, absoluta. En el caso de Mazón y su gobierno es evidente que hay una clarísima ineptitud. Pero es que en el caso de Sánchez, Marlaska y Margarita Robles hay una posición criminal. Es decir, ellos no han prestado socorro a quien tenían la obligación de prestárselo, de forma inmediata, de forma automática, en el siguiente minuto. Y fruto de eso, mucha gente ha sufrido mucho más, incluso, probablemente, ha habido más muertos de los que debía haber habido. No tiene ningún sentido que cuando se producen las riadas y las inundaciones a las 8 de la tarde de un martes, al día siguiente, el miércoles, no esté todo el ejército con los tapadores, los pontoneros, la logística, la intendencia. No es posible. Cuando hoy publicaba en OK Diario, Eduardo Inda, que se realizaron unas maniobras en Aragón, prácticamente reproduciendo lo que ahora vendría en Valencia años después, y en 24 horas el ejército se desplegó, el ministerio se puso en marcha. En 2014, ¿verdad? Lo contó que Guillermo Cortázar el otro día, efectivamente. Sí, sí, era un supuesto bien conocido. Pero un supuesto en el que en 24 horas estaba todo absolutamente en marcha. Es decir, por tanto, era posible hacerlo. Por supuesto que sí. Hoy he visto cómo los vecinos de Paiporta habían construido un puente sobre un canal que había mediante muebles viejos, puertas que han ido encontrando, cuando eso una brigada de pontoneros puede llegar allí y desplegar el puente y construirlo en un momento. O sea, es todo como bueno, con una clara intencionalidad Pero también creo, Galina, que eso ¿no? le va a pasar factura a los que están utilizando políticamente este asunto. Se les va a pasar factura porque la gente no es idiota. Es decir, los que están haciendo eso están pasándose de la raya. Ojalá, porque yo creo que aquí hay una grave responsabilidad por parte del Estado, precisamente por inhibirse, ¿no? por eludir su deber de socorro a las personas afectadas por una tragedia que además... ¿Vosotros habéis presentado una querella a Sánchez? Sí. Sí. Justamente en esos términos. En esos términos, precisamente. Pero es que además yo creo que los efectos de esta catástrofe es tan devastadora, porque siempre que ocurre una catástrofe de estas características hay que dimensionar exactamente el daño causado, ¿no? Yo creo que en este caso ha sido uno de los daños más graves que se ha producido. De hecho, están comparándola con la del 57. Y es más que en el 57. Y yo creo que es mayor, claro. También había más cosas. Es que sí, hay más cosas que romper. Hay riadas históricas. En Orihuela, en 1879, creo que fue mayor. Pero el tema es que la cantidad de viviendas que son 170.000. Pero ahora, 90.000 vehículos. Yo lo que me pregunto es, una vez que esto se haya más o menos recompuesto, ¿alguien nos va a decir en serio qué es lo que hay que hacer con los azures, qué es lo que hay que hacer con los bosques, qué es lo que hay que hacer con las presas? Si todo qué el mundo sabe qué es lo peor. Y ahí tienes a la Universidad de Bellaterra diciendo que que contra lo que pueda parecer, limpiar los cauces y crear presas es contraproducente. Bueno, y... ¿Por qué? Por el cambio climático. Ahí tienes un ejemplo práctico. Esas universidades. Ahí corre un ejemplo práctico por internet de unos chinos que demuestran físicamente y gráficamente cómo un azul impide que la avalancha de agua se lleve por delante a Hay todo el concretamente pueblo dos obras que son una presa en Cheste y un canal para desviar luego del Barranco del Pollo a la altura de Torrente, que habrían evitado todo esto y que están previstos desde hace más de 20 años. Y que cuestan en total... Y que están aprobadas presupuestariamente. 200 millones de euros. Están incluso aprobadas presupuestariamente desde el año 2015. Bueno, Mazón estaba merendando con una periodista ese día, hasta las 6. Y todo el mundo se puso a publicar, toda la prensa de la derecha extrema, la derecha extremísima. Mazón estaba con una periodista merendando. ¿Alguien han publicado dónde estaban todos los demás hasta las 6 ese día? Nosotros sí lo hemos contado. Margarita Robles, ¿con quién estaba comiendo? Pero Sánchez estaba desayunando en el Hotel Lila de
Teli, Lila, L-E-E-L-A. Hotel Lila Palace. ¿Con quién? ¿Con quién? Ahí tenéis las fotos de qué bonito es el Hotel Lila, un poquito hortera. Así, con los quién elefantes estaba? de ¿Con quién? tal. ¿Con quién estaba desayunando? estaba desayunando? Todavía no he llegado. En el Telegram tenemos en este momento las imágenes del lugar. Pero pidieron que todavía no hemos sacar llegado. una foto o trataron de impedirlo. Jesús, quiero pedirte la palabra, Con luego la Enrique y luego con la la policía. riada- Yo que me alegro de haber oído. Con la riada caliente Jesús, suspendieron el pleno para nombrar consejeros después Sí, de señora. Radio Televisión Española. Mientras Jesús este tiene la chico- palabra y luego Enrique. No, yo quería. Me alegro de que hayas citado el tema de Margarita Robles varias veces, porque efectivamente Es es impresentable. absolutamente descarado. Impresentable. Impresentable. Es de Dijo un cinismo- textualmente, y se puede sacar porque en su momento pusimos las declaraciones aquí, dijo textualmente que entre las misiones de las Fuerzas Armadas está la defensa nacional y no están estas cosas, ¿no? Dijo textualmente la tía. Bueno, el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, relativa a la defensa nacional, dice en cuanto a cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas. Apartado tercero. Las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Sí, señor. Textual. Eso es exactamente lo que Dice veremos no, después. No está entre las misiones de las Fuerzas Armadas. Hay que tener. Es que no sé cómo sigue de ministra. Yo no, como Don no Enrique puedo Calvet entender. y a la publicidad. Hombre, poco puedo añadir. Cuidado con las comparaciones. Vamos, esto es una tragedia y punto. Es decir, que haya habido en el 57 300 muertos y tal, también hay que ver cuántos pobladores Y hay. coches y no sé Yo qué. solo quiero decir una cosa. Entre los responsables, que hay muchos, o sea, si mala fe algunos, no dejaré de hablar, y eso me lo ha dicho un ambientalista, un primo mío, que es ambientalista en la Universidad de Málaga, pero de los que dicen que esto que tiene que ver con el cambio climático, nada. O sea, un profesor serio dice, al final también tienen mucha responsabilidad los que han dejado construir en terreno inundable. Eso es muy importante. Eso también hay que y hay, saberlo. por cierto, un vídeo fantástico de un geógrafo explicando la zona Exacto. en términos, Exacto. en realidad, geológicos. Es decir, y es verdad que Eso. es una zona inundable por definición. Por definición, que no Porque sabe cuándo va a tocar. Por eso me está alegro todo que... en cota de 1 metro. Claro. Y por eso me alegro que una de las reacciones, para decir una cosa buena, ¿no?, de Moreno Bonilla haya sido parar y anular un plan urbanístico que dependía de la Junta y tal y cual, porque estaba en terrenos potencialmente inundables, como fue pues yo que sé, aquel camping que se hizo en mitad de un riachuelo. Es Este que tipo sí, de bueno, cosas. Pero Enrique, Bueno, quien tiene la obligación de impedir eso, y las leyes prevén quién tiene esa obligación, son las comisarías de aguas de las confederaciones hidrográficas. que también que para tienen eso su existen, responsabilidad que en para esto, eso existen. Eso. Y no han puesto Por ninguna eso, pega. y No es todo una esto- cuestión de los ayuntamientos o de la planificación urbanística. No, mire, para eso están las comisarías de aguas. Estoy completamente de acuerdo y por eso digo que vamos a encontrar muchos responsables, además responsables técnicos, responsables lógicos, responsables que la ciencia va a delatar, que bueno, oye, que no es que trata después de colgarlos por un palo, pero aprender y tal. En cambio, ya me da mucho asco que esto se haya transformado casi inmediatamente en politiquería partidaria habitual, como ha sido a través de la organizada manifestación, a lo mejor otros también. Eso es espantoso, todo eso lo puede decir, da asco, es decir, es confundir lo Ahí que es. tengo que felicitar a Vox porque es el único partido que ha tenido la elegancia de decir, oye, ha puesto a sus chavales a trabajar con Revuelta y compañía, se han ido todos a limpiar y ayudar y a llevar víveres, De forma ejemplar, además. y no han abierto la boca en la disputa partidaria política. Ahí tengo que decir que chapó. Absolutamente. Y Señores, a la no, publicidad. solo una cosa Vamos. tengo que decir nada más, que no existe caso en Europa. Fréjus, las inundaciones en el centro de Europa, los terremotos en Italia, en que el problema, el drama nacional, no haya, digamos, acumulado todos estos, incluso políticamente, todos estos ayudas, en fin, ese sentimiento, no existe ningún caso en Europa en que haya devenido en horas 24 en un enfrentamiento entre un gobierno nacional y un gobierno regional.
O sea, nadie en Francia, cuando se cayó Fréjus, dijo, bueno, porque es del Partido Comunista, o es del Partido X el alcalde de Fréjus y claro, el ministro era de Gaulle, y empezó la disputa. Nadie. Y por cierto, en el Katrina tampoco. Y mira que en el Katrina hubo desorganización. Es una cosa, hubo una desorganización, pero no fue el gobernador de Luisiana a decir, no, esto es culpa del gobierno federal y tal y cual. Eso es español y es un cáncer de la sociedad y de la democracia. Las nupcias del Estado de las Autonomías con la partitocracia. O sea, la mezcla es letal. Y es exactamente donde estamos. 2 últimas horas antes de irnos a la publicidad. Una... Yo no sé si esto es grotesco, la verdad. Begoña Gómez avisa al juez de que no declarará el día 18 porque se va a la cumbre del G20 en Brasil. Pero eso lo puede hacer. A bailar la samba. Digo yo, vamos. O sea, con un par... Bueno, las cosas de... A ver qué le dice el juez, ¿no? A ver qué le dice el juez, efectivamente. 2. Está en otro registro y bien lamentable, sabe usted que en estos días apenas se ha hablado del asunto, claro, por el follón. Hubo un ataque el sábado pasado en el monasterio del Santo Espíritu del Monte, en Gilet, en Valencia. Bueno, pues entró un tipo en el monasterio y se puso a apuñalar monjes. Bueno, pues hay uno que ya ha fallecido, así que lo lamentamos muchísimo. Hay un total de 7 heridos, si no me equivoco. Usted a lo mejor sabe cuál es ese monasterio, Julio, seguro que sí, porque yo se lo pasé. Es el de Fray Ángel Ramón, ese fraile cocinero que tiene un YouTube unas recetas maravillosas. Él felizmente está bien, de hecho es el que habló con la prensa después, así que bueno, no pues no lo encontró, estaba en alguna parte, o estaba en la cocina él, sí, exactamente. Y no lo encontraron. Eso es. Oye, déjame decir una cosa a nuestros espectadores, aprovechando que estoy aquí esta noche. El 31 de diciembre acaba el año fiscal, por así decir. ¿Vale? Entonces, os hemos explicado muchas veces que los que estáis, os dais de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión, pues tenéis una parte muy importante de lo que podéis aportar al Club de Amigos que se desgrava fiscalmente del impuesto de la renta sobre las personas físicas, directamente de la cuota. Es decir, concretamente, hasta 300 euros al año, los primeros 250 euros los puedes deducir directamente en la declaración de la renta del año que viene. Todo lo que podáis aportar al Club de Amigos, los que queráis hacer una donación, un donativo, los que queráis hacer cualquier tipo de legado, cualquier aportación al Club de Amigos, que sepáis que todo lo que hagáis hasta el 31 de diciembre podréis desgravarlo en los términos en los que está en la ley hasta prácticamente en el mes de mayo, de junio, con la campaña de la renta. Por tanto, lo que no hagáis antes del 31 de diciembre ya pasaría a mayo del año 2026. Por tanto, si tenéis la intención o queréis apoyar al Club de Amigos, sí que os animo a que os deis de alta cuanto antes y hagáis esa aportación antes del 31 de diciembre, porque en muchos casos, y en función también de las cantidades, os va a salir prácticamente gratis, porque lo que aportéis prácticamente lo vais a deducir en esa declaración de la renta. A la publicidad. 916162464, el Club de Amigos. A ver, otra vez, por favor, enfocada, Julio, otra vez. Y quitad el banner. Constato con no poca emoción estética que tu outfit de esta noche encaja perfectamente con el cuadrito del toro de Fernando Costoya con la lava del volcán de La Palma. Yo lo que tengo, sobre todo, querido José Javier, es que todo lo que me tapa me favorece. Pues hoy no haré comentarios. Ahora vámonos a la publicidad, venga, y a la vuelta aplaudir al balcón a Pedro Sánchez. Sí, señor, que ha salido diciendo que qué bien lo ha hecho él con un par. No repetiré los términos que utiliza cierto vídeo que anda por Twitter en este momento y que hay que ser aplaudir. A punto de poner en el Telegram con quién desayunó en el Hotel Lila Palace de Delhi. ¿Español o extranjero? Con un extranjero. Dejamos aquí en suspenso. ¿Hombre o mujer? Publi, que van a acabar cantando, venga. Si te interesa el mundo del trading de futuros, tenemos una promoción que no puedes dejar pasar. Con AvaTrade obtienes tus 25 primeras operaciones sin comisiones cuando abres una cuenta y realizas tu primer depósito. Esta es la oportunidad perfecta para empezar a operar con futuros en activos clave como el petróleo, el oro o el SP500. Recuerda que esta promoción está disponible solo por 90 días desde tu primer depósito. Regístrate ya en AvaTrade y comienza a operar sin preocuparte por las comisiones. ...22:52, 21:52 en Canarias. Antes de seguir, y como parada absolutamente imprescindible,
Tejoneras, que ya sabe usted que es el vino de esta casa y que además ahora mismo está dedicando parte de lo que recauda, de lo que ingresa por las ventas, precisamente a los afectados de Valencia. Tejoneras, como usted sabe, es el mejor vino de la Comunidad de Madrid, 107 premios internacionales, el último, el Gran Bacús de Oro del año 2024 para la variedad 750 máximo décimo, es uno de los mejores vinos que hay, que pueda usted encontrar. Y ¿qué le voy a decir? Pues un vino maravilloso, que lleva pues desde mediados del 19, ¿verdad?, fabricando caldos extraordinarios en la finca Tejoneras, que está en el oeste de la Comunidad de Madrid, ya llegando a lo que son estribaciones de la Sierra de Gredos, ahí mismo, en un suelo maravilloso de granito y de pizarra, con uvas garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo. Ahora estamos con la oferta del Pack Tejoneras 2024, que consta de 3 botellas de vino Tejoneras Reserva 2015, 9 botellas de Lagraz Crianza 2021 y tenemos pendiente hacer con Calvet la cata para ver a qué dedicamos cada vino en concreto, cuál para quesos, cuál para caza, a ver si nos dedicamos una tarde, que no hay tiempo de hacer una cosa de estas. Bueno, Julio aquí dice que también, pues Julio también. Me apunto. Con unas 50 botellas. Karina también, pues venga, vale. Bien dicho. Bien, no, todo eso, más 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por 99 euros, que significa un 30% de descuento respecto a lo que le costaría a usted en el mercado. Además, durante estos meses, de esos 99 euros, 5 van para una casa de garantías, que es la Fundación Madrina, que tiene una línea, ha montado una de ayuda a los afectados por la Dana, sobre todo madres y niños, como siempre en el caso de la Fundación Madrina, madres y niños que han perdido sus hogares y familiares. Sabe usted que puede comprar los vinos Tejoneras en el Corte Inglés en toda España y en la Comunidad de Madrid, además de en el Corte Inglés, en el Campo Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, en la calle Azcona número 13 de Madrid. De Madrid capital. Bueno, vámonos con el asunto. La gran proclama de hoy, de verdad es lo nunca visto. O sea, este hombre, Vamos, escúchelo usted y ya está. Venga, hala. Pedro. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs. Bueno, todos somos Estado. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque no podemos subir porque está bloqueada la casa y todavía hay agua y barro. No, eres tú el que tiene que aplaudir. Allí no. Allí mejor que no. Allí mejor que no. Ay, por favor. Bueno, vamos a ver. Hay que aplaudirle la carita a este chico. El lío político, el despreciable lío político en el que tanto el PP como el PSOE han incurrido a lo bestia. Bueno, ya hay más a la izquierda en el cuento. Vamos a ver un breve resumen que nos hace Beatriz Dávila y luego vamos a ver, por cierto, que es otra desfachatez, la cosa de las ayudas de Sánchez. Pero bueno, para ir por partes. Mazón asume que hubo errores. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda, con toda humildad. Estamos obligados todos a repasar los errores que se pudieron cometer. Las peticiones de dimisión del valenciano siguen siendo una constante, pero a pesar del ruido, sigue reclamando ayuda a Sánchez. 3 días dice que llevan esperando a que les provean de camiones para desatascar las alcantarillas de barro. 2 semanas se cumplen ya del paso de la Dana por Valencia y en Génova siguen tratando de justificar que llegara tarde al comité de crisis por una comida de trabajo. Y tras venir días pidiendo responsabilidades a Teresa Rivera, descartan por ahora pedir dimisiones. Mire, yo creo que no toca ahora eso. Estamos en arrimar el hombro para la reconstrucción. No vamos a contribuir a embarrar la política española. En la misma línea se ha manifestado el presidente Sánchez. Todos somos Estado y todos vamos a una. Todos vamos a una. El gobierno está lo que hay que estar. Posteriormente vendrá el debate político. Quien sin duda cierra filas en torno a la vicepresidente tercera y ministra para la transición ecológica, que se prepara desde el día 29 para su examen de mañana y ser comisaria en Europa. El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras. El presidente ha afirmado ante la prensa que él sí que tuvo ocasión de hablar con Mazón desde el primer momento en que se desató la Dana. Y también la ministra Rivera. Tan pronto como la gente de la Confederación Geográfica del Júcar se dio cuenta que en
en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. Desde el Partido Popular tratan, no obstante, de complicarle su carrera en la Unión Europea como comisaria. Y así se lo ha pedido personalmente Feijóo al jefe de su grupo, Manfred Weber, a pesar del pacto entre socialistas y populares para apoyarse mutuamente. En el PP esperan que su examen sea complicado, porque retrasar su nombramiento le debilita políticamente en un puesto en el que espera estar por lo menos 5 años. Ahora vamos a hacer una porra sobre si Teresa Rivera sale o no. Mi apuesta es que sale con la abstención del PP español, pero el apoyo del resto del Grupo Popular del Parlamento Europeo. Enseguida, antes, Borja Bonico, vamos a ver. Lo de embarrar la política a lo mejor tiene gracia en Génova, pero en Valencia no lo sueltes. Porque ¿te acuerdas el palo ese de Sánchez? Pues ya sabes dónde va a caer. Membrillo. De verdad. Bueno, vale, venga, ahora, bien. Claro, es que, claro, luego vendrá el debate político. No, hombre, no. El primer debate es si... Primero hay que hacer lo que hay que hacer y ya parece que se han puesto en marcha, muy tarde, pero se han puesto en marcha. Pero evidentemente en cualquier compañía lo primero que se hace es, a ver, ¿quién era el que es responsable de esto? Fulanito, no lo hizo, a la puta calle. Este tal, fuera, despedido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero vamos a ver, no puedes tener ni un minuto más a alguien que no ha cumplido con su deber en un tema tan grave. Es con resultado de muerte. Es que no estamos hablando de que no, es que no funciona. No. Resultado, muerte. Es una tragedia. Resultado, muerte. Entonces, ¿quiénes están en el camino, en el íter del resultado muerte? ¿Quiénes son responsables? Pero necesitamos saberlo ya, porque esos tíos, entre otras cosas, no deberían estar ya en ese sitio. Porque viene pasado mañana otra dana, que no, lo de las danas no parece que tenga exclusividad, es decir, que parece que puede repetirse, y seguimos teniendo a los mismos inútiles, o a los mismos incompetentes, o a los mismos irresponsables en el mismo sitio. ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, ¿cómo podemos tener un país donde para ser cualquier cosa no hay que tener ningún tipo de título, ni de legitimación, ni de preparación, ni de capacidad, ni de aptitud, ni de actitud, ni de nada? Pero el carnet del partido. Solo tiene que ser amiguete de... Claro. Yo creo que es una cosa... La situación, por supuesto, que determina que más de uno dimita, ¿no? Ahora, claro. yo sí que creo que Mazón debe dimitir cuando dimita Sánchez. O cuando dimita al menos la señora ministra Teresa, ¿no? Porque esa señora es competente, entre otras cosas, de la AMT. Es la que de la AMT y de las confederaciones hidrográficas. Y de las confederaciones hidrográficas, que en esta historia son o han sido determinantes, ¿no? Ajá. Que no han funcionado, pero no es que no han funcionado antes, ni durante, ni después. Es decir, que lo cual es increíble, ¿no? Y yo creo que, eso sí, deben dimitir, probablemente todos, pero deben dimitir cuando dimitan los del Partido Popular, cuando dimitan la ministra y cuando dimite el señor Sánchez. Entiendo yo. A mí me parece que aquí lo que andan es unos y otros mirándose la espalda a ver Totalmente, quién es el claro. que dimite primero, ¿no? Sí, porque sí. si yo soy culpable, tú también eres culpable y entonces así andan las cosas, pero lo cierto es que en el balance de resultados, en la cuenta de resultados, está que el Estado en este caso se ha inhibido absolutamente de la ayuda y que a pesar de las peticiones que se han hecho por parte de la comunidad autónoma, la ministra estaba ausente, la ministra competente estaba ausente porque estaba fuera, además estaba fuera el presidente del gobierno, sigue ausente. La Dana lo pilló en Delhi, que luego Julio nos contará la apasionante historia del desayuno, y el único que estaba allí y también estaba ausente era el presidente de la Generalitat. Entonces, aquí, entre todos la liaron y ella sola se cayó, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que aquí las responsabilidades son compartidas. ¿Cómo se llama eso en derecho? Compensación de culpas, ¿no? O sea, yo creo que aquí culpas tienen todos, pero yo creo que hay algunos que tienen más que otros, que es aquellos que tenían los instrumentos a su alcance, que tenían la normativa que les obligaba a actuar y que no quisieron actuar. Que, por cierto, acaba de oír decir a Teresa Rivera que no haya forma de localizar al presidente de la Generalitat, que no se pone el teléfono y tal, cuando el presidente de gobierno, por el contrario, antes también lo hemos oído decir que no tuvo ningún problema en localizar en cualquier momento al señor Mazón.
Luego pónganse de acuerdo. ¿Estaba o no estaba disponible? Independientemente de la comida, de la alarma tardía, etcétera, etcétera. Hombre, en fin. ¿Me permitís hacer un comentario sobre Pardo Stone Design? Francisco Pardo, el dueño de Pardo Stone Design, que aquí se publicita habitualmente, ha ofrecido a todas aquellas familias que puedan tener una víctima en esta catástrofe, les ofrece gratuitamente una lápida personalizada para ese familiar, para ese amigo, para esa persona que ha fallecido. Y simplemente nos dice que con que llaméis al teléfono de Pardo Stone Design, no sé si nuestros compañeros nos lo pueden localizar. Están en ello. Pero si lo podéis proyectar sobre la pantalla y lo queréis tomar nota, con que llaméis y expliquéis de qué se trata, quién es la persona, etcétera, os enviarán de forma gratuita Pardo Stone Design una lápida para esa familia, para esa persona. Perfectamente. Yo creo que es una oferta señor, preciosa, generosa, de Pardo Stone Design, que son además especialistas en temas de mármoles, son unos auténticos artistas. Y unos grandes tipos, por otra parte. Pues sí, así a Francisco Pardo y Amate, un abrazo desde aquí y nuestro agradecimiento. Enrique, vamos a ver las ayudas enseguida. Sí, para cerrar un poco sobre el tema, de estar de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho, en particular estoy de acuerdo con lo que ha dicho don Jesús, es decir, es absolutamente ridículo, ¿verdad?, pedir la dimisión de este pobre hombre. Es que también no se pueden pedir peras al olmo, ¿no? Con la barbaridad de veces que hubiera tenido que dimitir Sánchez, y por razones a veces casi peores que estas, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que, mire, hasta ahí podíamos llegar de tontería, que vamos a ver los más responsables que asuman sus responsabilidades hasta llegar a eso. Tiene otra ventaja, además, que no parezca que la dimisión se fuerza con una cosa tan clásica, tan básica de lo que se llamaba agitprop, ¿no?, de agitación y propaganda, que ha sido esta manifestación organizada, financiada y tal y cual. Hombre, mire usted, eso no puede funcionar así. Las responsabilidades hay que escudriñarlas y argumentarlas mucho más que una simple... en fin, ni siquiera manifestaba el cabreo de la gente, que eso fue lo que pasó en ese pueblo cuyo nombre... En Paiporta, sino que manifestaba pues una organización de activistas, de separatistas, etcétera, ¿no? En eso estoy... A la que se sumaron muchísimos valencianos, decenas de miles y no cientos de buena fe. 130.000 asistentes de la delegación del gobierno, y seguramente es verdad, pero manipulada efectivamente. Yo es que estuve en la manifestación del 11M. Sí. Y yo entonces era funcionario del gobierno. Y aquella manifestación que era contra un crimen, de repente vi cómo se convirtió en una manifestación contra el gobierno del país que había sufrido ese atentado. Bueno, pues esta manipulación de la muerte a mí me parece particularmente indecente. Pero lo han hecho siempre. Entonces, es un partido político que yo creo que se nutre de las desgracias para sacar rédito político. Porque lo hemos visto en el 11M. No solamente se nutre, sino que normalmente las genera. Sí, cómo fueron capaces de darle la vuelta al relato y convertir a la víctima en verdugo. Lo hicieron también con la condena al Partido Popular por corrupción, cuando ellos eran un partido tan corrupto como el PP, utilizaron eso para una moción de censura y volverse a encaramar al poder. Lo hicieron en la pandemia, ¿no?, en cuanto a que fueron responsables de buena parte de la mala gestión de la pandemia y intentaron ahí generar una dinámica de echar las culpas a las comunidades autónomas por la mala gestión y ellos salir de rositas cuando vimos la situación del portavoz del gobierno, así que aquella situación ridícula del portavoz del gobierno, que habría alguno que otro caso y después resulta que fueron cientos de miles de casos, y lo hemos visto ahora con la Dana, es decir, se ceban
en las desgracias y consiguen sacar rédito político. Y yo creo que eso es porque hacen... ¿Por qué le han llamado Dana en vez de gota fría? Me pregunto, ¿por qué están empeñados en llamarle Dana? Depresión toda la vida. la gota fría. Porque toda la vida era es la el gota fría. término científico. O sea, cuando ya nos habíamos aprendido lo de la gota fría, nos ponen... Como lo de aquella señora, ¿no? Tantos años para aprender a decir pinícula y ahora hay que decir flim. Cerramos, venga. No, no había terminado. Es decir, porque esto que estáis diciendo es mucho más grave. Es decir, nunca se ha llevado al debate político. El debate político es, primeramente, ¿qué pinta el Estado de las autonomías y dónde está fallando? Eso Nunca. es, sí, señor. O sea, que todo eso el debate es político para de verdad es disimular que el debate partitocrático, politiquero, miserable, es el debate político. No, no. Exacto. Es Yo estoy es una historia. El debate hay que politizarlo de verdad. De verdad. Vamos a un debate político, ¿no? Y entonces, para terminar, informar que desde luego Rivera va a ser. Claro. Le van a amargar mucho, pues le va a pagar un largo trance y tal. Que no lleva en Bruselas, que verás. No, pero es que el problema allí es que además estaba hablando en fin, de los dos lados, con ex colegas y colegas que lo son ahora, algunos de brillante cabeza. Ahí lo que se está jugando es el equilibrio entre los grupos, ¿no? Por una vez, es la primera vez que el Grupo Socialista solo presenta a 4, así de reducido que 4. Entonces se va a agarrar mucho a ello y si le tocan a uno, él amenaza con tocar a uno o dos de los otros. Entonces ahí se va. Ahora, no es verdad que, por lo que se ha dicho, esta mañana mi amigo Gortázar lo ignoraba. En el anterior se rechazaron a 3, y una de ellas es la que presentó Macron, la francesa, se rechaza. O sea que sí que se rechaza gente. En esta circunstancia Rivera va a pasar porque yo creo que el Partido Popular Español está dispuesto a dejarla, a amargarle el trance, pero está dispuesto a dejarlo pasar. No sé con qué jeta se van a presentar después. Pero al PP le pasa con el PSOE, a mí muchas veces me recuerda, porque es que todas las veces lo mismo. Le pasa como aquel marido que sospechaba de su mujer, de la fidelidad de su mujer, y un día ella decide seguirla. Y bueno, y efectivamente, ella se iba sistemáticamente a un hotel y ahí se encontraba con un señor. Bueno, el caso es que le dice a un amigo, oye, yo estoy cansado, tío, acompáñame porque voy a seguir otra vez a mi mujer. Y efectivamente va el amigo y se van, le siguen y se va a un hotel y ahí parece que se encuentra con un señor, suben a la habitación y ellos ven cómo está en la habitación y se ven cómo se acercan, cómo se abrazan, los dos ahí mirando y cuando ya se quitan los dos la ropa, se apaga la luz y ya no se puede más y le dice el marido al amigo, le dice, joder, otra vez que no me voy a poder enterar qué es lo que ha pasado. Eso yo creo que es lo que le está pasando al PP con eso. Lo de las ayudas. Vamos a ver, las ayudas que ha anunciado hoy el gobierno. Que sepa usted que dinero estatal, según ha evaluado, concretamente ha sido Lorenzo Amor, con suerte llega al 15% de todo lo que ha comprometido. La mayor parte es dinero privado. Y además habrá que devolverlo. ¿Este año cuántos millones más ha recaudado el Estado este año? ¿150.000? No, están en 15.000 por encima. 15.000, que se me ha quedado un cero. O sea, 15.000 millones de sobra, sí, de recaudación. A más. Sí, pero ¿Para qué, María Jesús? También ha dejado de gastar. Hay muchas partidas presupuestarias que no se agotan. Las ayudas, nos lo cuenta Lorenzo, aquí estamos. Eso sí, lo tiene ahí. Sánchez anuncia un segundo paquete de medidas para hacer frente a la catástrofe que se vive en Valencia. Hemos aprobado un nuevo Real Decreto Ley con 110 medidas adicionales y con una inversión agregada de 3.765 millones de euros. Entre todas las medidas se recupera el Plan Me Cuida, que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de menores y otros familiares. Se ha aprobado también una prestación extraordinaria para autónomos y se ha dado luz verde a un plan de 50 millones para la contratación de personas desempleadas en las zonas afectadas. Se extiende también la figura del ERTE a empresas de los municipios que no están en la lista de damnificados
pero que se han visto afectadas por sus consecuencias. Y ojo, porque el despido va a estar prohibido en aquellas empresas que se hayan beneficiado de estas ayudas. También habrá ayudas para los automóviles. Se han perdido más de 80.000 coches y además muchos de los concesionarios de la zona están inoperativos. El campo también ha sido un sector muy perjudicado. Hay más de 20.000 hectáreas anegadas y se van a destinar 200 millones de euros para las explotaciones que hayan sufrido daños. Sánchez también ha anunciado una partida de 500 millones para retirar el lodo y ha confirmado que el número de militares desplegados en la zona ha pasado de 15.000 a 18.500. Sin embargo, son muchos los valencianos que aún siguen reclamando ayuda y el despliegue de más efectivos en la zona. Moncloa trata así de poner en marcha ese plan que Sánchez anunció la semana pasada. Ambos paquetes de medidas suman ya 14.300 millones de euros. Sánchez se ha ceñido a anunciar las nuevas ayudas y ha evitado entrar en cuestiones políticas y cargar contra Amazon. Y a pesar de su inacción y respuesta tardía, la última idea del presidente es que los españoles salgan a sus balcones para aplaudir a los servicios de emergencia. Una propuesta recibida con enojo por muchos valencianos que aún siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Aquí hay dos partes. Uno, las ayudas. Nosotros, por nuestra parte, vamos a empezar a hacer las listas de las ayudas a las que se puede llamar y dónde hay que hacerlo. Digamos, información útil de servicio público que se dice. Y luego, por otra parte, la jeta de esta gente. Porque parece mentira que en esta situación el Estado sea incapaz de comprometer una cantidad mayor, incluso de fondos europeos, efectivamente. Pero aquí a lo que estamos es a seguir rascando, ¿verdad?, que si el consorcio de seguros, que si de los bancos, que si... Oiga, ¿y por qué no van pagando lo de La Palma? Lo de La Palma ya puesto, ¿verdad? Y Filomena, pero para lo de que Lorca terminaba hace 2 días. Para que tenga algo de credibilidad esto de las ayudas, porque largo me lo fiáis. Yo creo que de todo esto lo más gracioso fue la ministra María Jesús Montero el otro día diciendo que cómo la oposición o los adversarios políticos podían ser tan ruines de considerar que esto de vincular las ayudas a los nuevos presupuestos era un chantaje, que esto el presidente lo que había es puesto sobre la mesa la necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos que contuvieran las partidas necesarias para poder acometer la reconstrucción del problema que había generado la Dana en la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, claro, después sale toda una pléyade de personas diciendo que no hay por qué vincularlas, que el gobierno puede disponer de partidas presupuestarias y extraordinarias y destinarlas a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana y sobre todo destinadas a la vivienda, puesto que había ya un presupuesto establecido para garantizar la construcción de viviendas en determinados espacios. Entonces, todo es de una permanente mentira, de una permanente... O sea, tú tienes que estar todo el día mirando a ver dónde el gobierno te engaña. Es decir, si eres un afectado, como para creerse, cuando el presidente sale allí en su tribuna de oradores a decirte que te van a llegar las ayudas directas y que no las vas a tener que devolver. Mira, hablando de ladrones... Han clasificado, ¿no?, las ayudas, unas hay que devolverlas, otras que no, y en esa confusión yo creo que todo el mundo va a acabar pagando créditos ICO, que es a devolver. A propósito de ladrones, información de ABC, varón de 25 a 45 años, origen magrebí con antecedentes, el perfil de los saqueadores detenidos durante la Dana de Valencia. Lo digo porque como nos han llamado de todo por decir quiénes eran, pues que sepa usted que efectivamente eran ellos y por eso nos han llamado de todo. ¿Alguien lo que dudaba? Va siendo ya lo habitual. O sea, ¿alguien lo dudaba? Por favor. Porque... Publicidad. Enseguida vamos al debate político con la P mayúscula, que dice Calvet, y me parece que está muy bien traído. El Estado tiene la obligación de hacerlo y usted, ciudadano que lo sostiene, tiene que saberlo. Usted tiene que saber qué es lo que ha pasado aquí, por qué no se ha intervenido y cuál es la culpa de quien no ha intervenido, no pudiendo, sino debiendo hacerlo. Pausa para la publicidad y a la vuelta lo vemos. 22 en Canarias y vamos con el debate. De verdad me parece que es muy importante. Ya lo he puesto, Esparza. Ya ha puesto Julio en el Telegram. ¿Con quién? ¿Con quién desayunó
Pedro, ¿cómo se llama? Sánchez Castejón. Se llama Sánchez, sí, Pérez Castejón. Bueno, por eso, digo. ¿Y lo puedes contar o...? No se puede contar todavía, en breve. Hay que entrar en el Telegram, hombre. La gracia es darse de alta en el Telegram, hombre, claro. Que ya está bien. Bueno, ¿qué digo yo? La cuestión es, esto es muy importante saberlo, porque uno tiene que saber exactamente lo que hay. Y como la confusión informativa del debate llamado político es tal, en realidad nadie informa de las cuestiones políticas centrales, que es cómo funciona el Estado, aparte de mal, y para lo que está. Así que, informe Gutiérrez. Aparte de mal. Sánchez renunció a actuar frente a la Dana por motivos políticos y prefirió desgastar al gobierno de la Comunidad Valenciana. El presidente no aplicó una serie de leyes que le habrían posibilitado actuar. Por ejemplo, no puso en marcha el plan de protección civil mediante la declaración de la gota fría como emergencia nacional, un hecho que le habría dado el mando único y la posibilidad de emplear a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Ejército en las tareas de rescate desde el minuto 1. Sánchez tampoco siguió la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que establece que ante una catástrofe natural las Fuerzas Armadas tienen que intervenir. No tiene que pedirlo ni autorizarlo la comunidad autónoma, es una obligación. Y el gobierno tampoco obedeció el mandato de la Ley de Seguridad Nacional, que sitúa al Ejecutivo como el responsable ante catástrofes naturales de esta índole y magnitud. Esta ley establece que la definición de la estrategia de seguridad ante la amenaza en ciernes es competencia del presidente del gobierno en exclusiva. El propio Sánchez aprobó en 2019 que la protección civil fuese considerada materia esencial de seguridad nacional. La citada orden señala que las inundaciones son un factor de riesgo para la protección civil y por ende para la seguridad nacional. De hecho, Interior y la UME ya ensayaron el protocolo de actuación ante situaciones similares en años anteriores. Las acciones que se podrían haber tomado vienen recogidas en la Estrategia de Seguridad Nacional que la Presidencia del Gobierno elaboró en el año 2021. Este plan recuerda que es cuestión de seguridad nacional aquella situación que por sus efectos o dimensión requiera una acción a nivel estatal que coordine a todas las autoridades competentes bajo la dirección del Gobierno. Todo esto pone el foco en Sánchez como protagonista de la respuesta a la Dana que nunca tuvo lugar. Con esta ley en la mano, Sánchez debería haber comandado la reacción una vez recibió la alerta roja de la EMET a las 7 de la mañana y los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la enorme crecida de los caudales a las 12 de la mañana. En definitiva, Sánchez, valiéndose de esta ley de seguridad nacional, podría haber impulsado un real decreto para hacer frente a la Dana de forma inmediata. El gobierno se escudó en que era competencia autonómica y que era Amazon el que debía liderar la respuesta. El papel real de la Comunidad Valenciana era el de colaborar con lo dispuesto por el gobierno central en ese decreto de seguridad nacional, que nunca se impulsó. La omisión de socorro parece evidente. Pues esta es la cuestión y por eso hay iniciativas legales, efectivamente hemos citado a Vox, Liberum, Justitia Europa, en fin, gente que a los tribunales es que tiene la obligación de hacerlo, legal. Bueno, yo solo quiero añadir una cosa. Es un disparate monumental inimaginable en cualquier democracia europea que un jefe de gobierno tenga que pedirle permiso a un jefe regional para intervenir en un que además ha afectado a 3 comunidades autónomas. Además, sí, eso es increíble. Pero todavía es más, bueno, es alucinante que se pretenda que de alguna manera el ejército se ponga a las órdenes de un líder regional o de un jefe regional. Que no tiene sentido. Es inimaginable. Por eso era tan absurdo lo que explicaba el jefe de la UME el otro día. Es decir, es que no es verdad. Por cierto, nos olvidamos siempre de Letur. Ha citado efectivamente Enrique que son varias comunidades autónomas. Lo de Letur, que ha sido terrible. Nos olvidamos porque Valencia es tan descomunal, pero que sepa usted que el historiador local de Letur es espectador nuestro y, por otra parte, lector de mis libros, con lo cual me hace un honor formidable. Y mañana traeremos aquí algunos de estos libros, porque así que desde aquí un fuerte abrazo, por cierto. Bueno, y vais a hablar vosotros del... Sí, no, respecto a una cosa que ha comentado antes Enrique, que me parece interesante, y es que durante mucho tiempo silenciosamente se ha criticado el funcionamiento del Estado de las autonomías, ¿no? Se ha dicho que, bueno, que era un sistema de descentralización administrativa, que esto había acercado los gobiernos a los ciudadanos, pero que se había generado una situación de disfunción enorme como consecuencia del crecimiento exponencial de las administraciones autonómicas y que esto había hecho colapsar al Estado. Pero se decía con la boca pequeña porque criticar el Estado de las autonomías estaba como mal visto. Y fue Vox el primero que puso sobre la
la mesa el hecho de que bueno, todo era cuestionable y que por lo tanto la distribución territorial del Estado, administrativa, política y económica, pues podía tener disfunciones y era necesario ponerlo en evidencia y decir que bueno, que a lo mejor una nueva distribución o una recuperación de competencias hacia el Estado central podría ser la solución a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta situación que veíamos tan común de que si tú eres de Barcelona no te puedes ir a visitar al médico a Sevilla, porque no, o sea, la compartimentación del Estado en compartimentos estancos hasta un punto que personas del mismo país llegan a resultarse irreconocibles entre ellas por razones pues obvias, ¿no? Entonces, yo creo que este ha sido uno de las situaciones que ha puesto en evidencia ese colapso del Estado de las autonomías, ¿no? El que aquí ha llegado un momento que nadie sabe quién tiene el mando, nadie sabe quién tiene que organizar, nadie sabe qué ley aplicar, nadie sabe cuál es el instrumento jurídico que hay que nadie sabe quién tiene que dar las órdenes. Ahora en estos momentos hay un montón de ayuda humanitaria, de ayuda que ha llegado a la Comunidad Valenciana que nadie sabe cuáles son los canales de distribución, que no sabemos exactamente qué cantidad de efectivos hay en el territorio, ya sean de la Guardia Civil, del Ejército, de la Policía. O sea, es un detonante del Estado de las autonomías en el sentido de decir, bueno, es que ha llegado un momento que o se pone orden y se sabe cuál es la competencia de cada uno, quién tiene que hacer qué y en base a qué marco jurídico tiene que hacerlo, o si no esto va a ser un absoluto Porque, Karina, desastre. la descentralización, todos era un sueño. O sea, todos pensábamos la descentralización será maravillosa, primero porque nos dará cancha a la gente, será mucho más participativo. Y luego será mucho más transparente porque tendremos el poder tan cerca que podremos ver qué hace con el dinero, cómo actúa, cómo lo maneja. Pero no nos dimos cuenta que había la otra parte de la moneda, la otra cara. Y era que ese poder se podía volver absolutamente sectario y completamente tiránico. Porque te tenía tan cerca que te podía discriminar. Y es exactamente lo que ha pasado en lugares como Cataluña. Bueno, y porque una oligarquía se ha hecho con todo el poder. La descentralización ha servido para que si en otras administraciones en el pasado no se distinguía para que un determinado funcionario ocupara un cargo, si era nacionalista, de izquierdas, de derechas, hacía bien su trabajo, funcionario. Ahora vete tú a ser funcionario de algo en Cataluña si no eres independentista. O en Baleares. Vete en Baleares, vete en Cataluña a ocupar cualquier cargo en una empresa importante de Cataluña que tenga vinculaciones con la administración. No te comes un rosco si no piensas como ellos. La descentralización ha servido para el sectarismo y para el fascismo. Y de transparencia, nada de nada. Hay, por cierto, el tema Amazon. El tema Amazon hay un elemento que no se está subrayando, porque la gente lo ve, pues, como dice Hughes, como ese cuñado collejable, ¿verdad? Que bueno, que lo invitas a comer en Navidad y tal. No descarte usted que los movimientos de Amazon hayan venido movidos no solo por la patente inutilidad, sino también por la cosa de preservar su condición de presidente. Claro. Es que es un auténtico veneno, ¿eh? Es un auténtico veneno. Pero bueno, Jesús y Enrique, por este orden, que tenéis la palabra pedida. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que habéis dicho tenéis razón, pero no es en el caso. No es el caso en este. Es decir, yo creo que aquí la competencia está clarísima desde el primer momento. El artículo 149 de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado la seguridad nacional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido interpretando que en la seguridad del artículo 149, no me acuerdo del apartado, se comprende el tema de la protección civil, de las emergencias, etc. ¿Qué pasaba? Que cuando se redactó la Constitución, la expresión protección civil ni existía. Fue posterior. Tener en cuenta que la Ley de Protección Civil es del año 2015. Pero en fin, desde el punto de vista de la Ley de Protección Civil, podía haber declarado emergencia de protección civil, competencia del Gobierno, por decreto. Desde el punto de vista de la Ley Orgánica 1/1984, que es la de estado de alarma, que es la que procede, la que tenía que haber aplicado, que no lo hizo, el Gobierno tenía que haber aplicado el estado de alarma en caso de inundación. Lo dice clarísimamente, textualmente. Desde el punto de vista de la Ley de Seguridad Nacional, que al final es la que funciona, la de Seguridad Nacional, en donde ellos mismos prevén en esa ley se prevé, el Plan Estratégico de Seguridad Nacional. Y ellos mismos aprueban un decreto en el año 2021, el decreto 1150 del año 2021, en el que se prevé en el desarrollo de ese sistema estratégico
de la seguridad nacional las situaciones de emergencia como consecuencia de posibles inundaciones. Y eso es competencia del Estado, del Consejo de Ministros, del Gobierno, que debe aprobarlo por decreto. Por tanto, ¿qué ha pasado en este caso? Que el Estado no ha hecho uso de sus múltiples competencias derivadas del artículo 149 de la Constitución, que están clarísimas, dígase lo que se diga. Es más, imaginaros lo que hubiera pasado si ni siquiera está Amazon por en medio, es decir, si ni siquiera está la Comunidad Autónoma de Valencia. Por lo tanto, yo creo que esto es una flagrante omisión por parte del Estado, por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Gobierno y de la Administración. Bueno, pero tampoco Amazon sale en el primer minuto como un machote a decir, Sánchez, Margarita, venga, ya, venga, rápido, no, sí, venga. Sí, ya lo sé que no lo ha hecho. No lo hace eso, no lo hace hecho. El chorraboba. No, porque entre otras cosas el presidente del Gobierno... El chorraboba es como llaman en Tudela el tontolaba. Se ha limpiado las manos diciendo lo que queráis, como fuera frase. Yo, pedidme lo que necesitéis. Si necesitáis más ayuda, que la pida. pida. Si necesitáis más ayuda, os la doy. Que la pida. Que la pida. Ahí me lo ha pisado, porque como esto es un patio de modo y podio, no hay manera de mantener un debate de nivel, pero bueno, no pasa nada. Aquí todos tenemos también nuestro trabajo en... No, quiero decir que me ha pisado lo que iba a decir, es decir, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho don Jesús, además de él aprendo, pero desde el minuto 1 tenía que haber puesto eso en evidencia el señor Mazón Nino Ruiz. O sea, desde el minuto 1. Oiga, está usted abandonando mi comarca, está usted abandonando a españoles. Y ahí es donde, por eso yo subrayaba antes este asunto. Es que claro, termina, ahora, elevando el tiro, o sea, estando ahí de acuerdo, quiero decir una cosa que también me ha dado pie don Julio, que es que no ha habido ninguna descentralización en España. En España lo que ha habido es una multicentralización. Sí. Es decir, se han creado taifas que es mucho más centralistas que lo que era el Estado antes. Es decir, bueno, por ejemplo, no sé si usted no es catalán aquí, etcétera. Se ha procedido a una multicentralización. Yo quiero una España regionalizada con una verdadera descentralización, que sobre todo descentralización, digamos, técnica de cosas que hacer, no, de la los que niveles. Todos era la segunda, que era la de los ayuntamientos. Que nunca se hizo. Que nunca se hizo. Pero eso está. Entonces, ¿qué ha pasado con esta, dentro de la línea de lo que se ha dicho, que no se puede olvidar? Por ejemplo, ha diluido responsabilidades, ha diluido totalmente las responsabilidades. Tu madre, no, es que es cosa tuya. Sí. Es terrible en estos casos. Imagínate, ahora mismo estamos en una situación, me van a reír, pero no es verdad, que si España entra en una guerra, Cataluña puede decir perfectamente, yo no. Como en el 17. Y también se han multiplicado, y eso que sé que le afecta mucho a don Julio, se han multiplicado las posibilidades y la potencialidad de corrupción. Porque claro, ya no son cuando tal. Es decir, ahora mismo tienes una playa de gente generalmente muy mediocre, generalmente no preparada, con posibilidades de pillar cacho. Y como les des un tabique donde meter pasta, imagínate lo que puede. La gran cuestión política efectivamente va por ahí. Es decir, Jesús Trillo ha enunciado, digamos, las generales de la ley. Vale, el problema es que por encima y por debajo de la ley hay una urdimbre de práctica política, de intereses oligárquicos, etcétera, que es la que en realidad funciona. Y lo que ha fallado en Valencia no ha sido el texto legal. Lo que ha fallado en Valencia es precisamente el sistema, que no es el texto legal, es la Constitución, es otra cosa, son las relaciones de poder y cómo han funcionado. Lo que ha fallado en Valencia ha sido la política. Ha sido la política con mayúsculas. Claro. Yo creo que ha faltado, que tiene que haber. Para eso están los políticos, para solucionar los problemas. Exactamente. Que ha faltado otra cosa más, y es el compromiso del presidente del Gobierno con los ciudadanos de Valencia y en general con todos los españoles, porque Sánchez venía de un periodo en el que los ataques que se hacían contra él eran muy fuertes. Los casos de corrupción, la familia metida hasta las trancas en temas de corrupción, la debilidad parlamentaria y el chantaje constante de sus socios parlamentarios. Entonces, él llegó un momento que dijo, oye, mira, si yo no puedo sacar adelante mi actividad legislativa, yo lo que voy a hacer va a ser gobernar prescindiendo del poder legislativo y voy a hacer
lo que a mí me parezca para mantenerme en el poder cuanto más rato mejor y buscar un acomodo para mí dentro de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y lo vemos, ¿no?, en esto que comentaba Julio, pues que habla con gente no deseable en el hotel de Delhi, se va a Nueva Delhi y deja la sesión de control sin cumplir, es decir, hace que no tenemos sesión de control parlamentario desde hace muchísimo tiempo. Ha huido, esta semana, ha ido corriendo hacia Azerbaiyán. Claro, esta semana, que era una semana para que viniera precisamente, o sea, él pidiera una comparecencia en el Parlamento para dar explicaciones de lo que ha pasado y cuáles son las medidas que ha tomado para atender esta desgracia, resulta que sale huyendo y se va precisamente a una cumbre del clima. Es decir, es un constante desprecio por su responsabilidad como presidente del gobierno y un constante desprecio hacia los españoles, como diciendo, a mí me da igual si todos vosotros estáis en contra de la amnistía, porque si para mí es bueno, yo la voy a conceder. A mí me da igual si vosotros habéis sufrido una desgracia y ha venido una riada y os ha inundado las casas, porque a mí lo que me interesa es irme a la Convención del Clima, a la COP24, pues entonces, Karina, para no sé qué. Si se ha creado un sistema que permite la aparición de un electrón loco, ¿verdad?, que saca provecho de todas sus imperfecciones, lo lógico será plantearse resolver todas esas imperfecciones y enderezar o rectificar todo lo que ha dado lugar a esas posibilidades. Entonces has abierto un sistema en el que resulta que es altamente factible que aparezca un psicópata que lo vuelve todo boca abajo y hace que el Estado sea inútil, pues entonces lo que hay que hacer es rectificar ¿Y alguna sistema, vez podremos tener medios de comunicación que pongan sobre la mesa los debates de verdad? O sea, ¿podremos saber si es o no verdad que se han tirado presas que no se debían de haber tirado? Efectivamente. ¿Podremos saberlo? Pues yo no soy un experto, yo no puedo afirmar primero, no puedo afirmar que las han tirado, porque no lo sé. No puedo afirmar si tirarlas era bueno o malo. No puedo afirmar si había que hacer más presas o no había que hacerlas. Bueno, de momento la de Forata ha resultado bastante útil. De momento. Alguien que sepa de eso, si la presa de Forata no hubiera aguantado, se hubiera inútil ni en Requena. Podría convocar una rueda de prensa y decir, señores, miren, se lo vamos a explicar. Aquí un ingeniero de caminos, aquí un ingeniero de montes, aquí uno de minas y aquí de la Confederación, y todos en una mesita como esta, diciendo, y nos sometemos a todas sus preguntas. A ver, Bueno, no será posible hacer eso. Eso no es hacer política. Vamos a hablar de la Confederación Hidrográfica, a qué ha estado dedicándose últimamente con mayor fruición. Tenemos el titular, ¿verdad? Vamos a ello, Raquel, por favor, cuando puedas. La Confederación Hidrográfica se puede hacer a través de una pregunta parlamentaria. JUCA gastó 14 millones de euros en sueldos y solo 1,1 millones en obras, mientras han desaparecido datos clave de 6 barrancos. Bueno, o sea, aquí, claro, ¿esto de quién depende? Esto depende de Teresa Rivera. Eso es un delito. Que va a ser comisaria Ursulina. Mire usted por dónde. Bueno, 2. ¿En qué anda preocupa el gobierno? En esto otro que vamos a ver ahora. Por trámite de urgencia, ¿verdad? El catálogo de símbolos franquistas. O sea, son unos marcianos, están en otro mundo, nos van a devorar, vienen a comernos como los aliens. O sea, de verdad es una cosa alucinante. Sí, pero tenemos que tener preparadica la respuesta para que el día que ya no estén en el gobierno, coger a Indalecio Prieto y a Largo Caballero y meterlos en un estanque con ácido sulfúrico. Y coger las estatuas de los que andan y al capitán allá devolverlo y quitar al Joan Maragall de las pelotas. No, y al otro, y al otro, y empezar, y todos esos símbolos devolverlos a su sitio y mandarles a la mierda y hacer que nuestros hijos puedan educarse como nosotros queramos, no como ellos quieren, y más y más y más. Pero como viene Donald Trump, tranquilos. Ahora vamos a Donald Trump, porque precisamente Teresa Rivera no va a poder destruir más Europa. Antes de Donald Trump solo sacar, esto hay que contarlo, aunque solo sea sacar las imágenes, lo de la policía en Ferraz este fin de semana, o sea, es una locura. Quiero decir, si los que se hubieran manifestado allí... Usted observe la carga, vamos a escuchar. Los que no tiran piedras, estos son los que no tienen derecho a existir. Los que no entienden. ¿Qué es lo que hizo la policía? Dejar la manifestación más o menos libre de Princesa, encerrarlos en Ferraz y en Ferraz cargar. O sea, de verdad, no ha habido muertos de milagro.
Bueno, pues esto hay que contarlo y gracias a Guillermo Rocafort, por cierto, que fue el que ha sacado el vídeo, que ha empezado a circular en X por un montón de prensa internacional que le llama para pedirle que estaban si dirigidos puede por el utilizar... policía este de los 20 millones de euros que estaría bloqueando... No lo sé. En fin. Una pregunta para doña Karina. Pues se lo hace después de la publicidad porque son 42 y hay que hacerla. Porque queda pendiente. Vale, pero ahora vamos a Trump. Vamos a Trump, a Publi y enseguida a Trump. Ay, cómo... Mesa grande que explique 23:46, 22:46 en Canarias. Sin perder un minuto, vamos a la cuestión Trump, de la que en condiciones normales estaríamos hablando muchísimo más, claro. Pero para que no hay nada normal. Pero ojo con lo que trae Trump, que es un fenómeno, ¿cómo decir?, poliédrico, ¿verdad?, que se puede mirar desde diferentes perspectivas. Una de ellas es desde el punto de vista del sentimiento conservador en todo Occidente. Y ahí, ojo a lo que se avecina. Nos lo cuenta Angeloa. Donald Trump se ha comprometido. La nueva era republicana al frente de la Casa Blanca estará marcada por la defensa de la libertad de expresión. No tenemos un país libre. El hombre que volverá a convertirse en presidente de los Estados Unidos el próximo mes de enero anuncia un plan para desmantelar el cártel de la censura. Reclamar la libertad de expresión para todos los estadounidenses. Y reclamar es una palabra muy importante en este caso, porque nos la han arrebatado. Estas últimas semanas hemos visto una avalancha de noticias que han confirmado que un siniestro grupo de burócratas izquierdistas, tiranos de Silicon Valley, activistas de izquierdas y medios de comunicación depravados han conspirado para manipular y silenciar a los estadounidenses. En primer lugar, propone una revisión de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Apenas 26 palabras en inglés crearon Internet. El apartado considera que empresas como Facebook, X y Google son plataformas y no editores de contenido. Por tanto, no son responsables de lo que los usuarios publican allí. También entiende esta sección que están en todo su derecho de vigilar y moderar el contenido. Trump describe su visión de unas redes sociales que no intervengan en el debate público, salvo que sea para evitar la difusión de contenido ilegal como la explotación infantil o el terrorismo, dice. Unos temas que deberán ser tratados con dureza. La misma dureza exige el que será el nuevo presidente de los Estados Unidos con la inmigración ilegal. Prepara un plan de deportación masiva para los más de 11 millones de ciudadanos ilegales con sanciones, ojo, para los países de origen que no acepten su regreso. El coste de este plan podría alcanzar los 90.000 millones de dólares. En el otro lado tendríamos otro plan de atracción de talento de fuera, pero legal, una medida para paliar el descenso de la población tras las deportaciones. Esto llegaría combinado con una política de natalidad que incentive tener hijos. El dinero saldría de las partidas destinadas hasta ahora a los lobbies woke. Otra de las claves con las que se pondrá manos a la obra la administración Trump es la cultura de las terapias trans. Aquí está mi plan para parar la mutilación química, física y emocional de nuestros jóvenes. El mismo día 1 revocará las políticas de afirmación de género y que incluyen los bloqueadores de pubertad, la modificación del físico acorde al sexo contrario y la hormonación adicional. Se prohibirá totalmente el cambio de sexo en menores de todos los estados. También se cerrará cualquier programa que promueva este tipo de ideología y se expulsará del programa médico a cualquier centro que participe en la hormonación infantil. Las víctimas contarán con un derecho privado de acción para demandar a los médicos que hayan realizado este tipo de tratamientos sobre ellos. El papel de las farmacéuticas también estará bajo lupa. Si se descubre que han fomentado las terapias trans para enriquecerse, estarán en serios problemas. En resumen, bajo mi mandato, esta locura terminará. ¿Y quién ha apoyado esto mayoritariamente? Pues mira, hay un dato hoy, que por cierto ha sacado Julio en su Telegram, que dice mucho, ¿eh? ¿Quién ha ganado en los condados más ricos? ¿Quién ha ganado en los condados más pobres? Sí. En los condados más ricos ha ganado la izquierda. Ahí lo tenéis. Y en los condados más pobres ha ganado Trump. No diré la derecha porque no es exactamente la derecha. Ojalá la derecha fuera convencional. eso. Pero ahí está. Y es un dato de verdad que hay que tener en cuenta. Por cierto, aquí siguen funcionando los bloqueadores hormonales, la Seguridad Social sigue pagando esos tratamientos, siguen destrozando las vidas, las trayectorias de un montón de niños y de adolescentes y de jóvenes, mientras en Gran Bretaña están prohibidos. Por supuesto van a ser prohibidos en los Estados Unidos y ya está científicamente demostrado
que traen un montón de efectos secundarios terribles a aquellas personas a las que se los suministran. Pero aquí prefieren que haya un montón de niños a los que los están matando poco a poco, los están destruyendo. Un día, si queréis, entramos en detalles de qué es lo que hacen los bloqueadores hormonales y qué es lo que suponen esas intervenciones quirúrgicas para amputar el pene a un chico y convertirle esa parte de su cuerpo en una vagina artificial. Si os supierais qué es eso, creedme que podríais separar. No lo va a tener fácil porque sus competencias federales no son del todo en esa materia. Pero, sin embargo, en donde pueda, él va a poder meter mano. Hasta el punto, hay un punto muy interesante, y es que es competencia del Estado federal, de la Federación de los Estados Unidos, no de los Estados federales, la determinación del el género de las personas. Es decir, él entonces va a establecer una ley en virtud de la cual en Estados Unidos solamente hay dos géneros, masculino y femenino. Y por tanto, digamos, en las carnés, en todas las fichas de identidad de las personas, solamente podrá figurar masculino y femenino. Eso sí lo puede hacer y lo va a hacer de entrada. Con una ley. Puede hacer otra cosa que hizo en su anterior mandato, que es los 500 millones de dólares que tiene Planned Parenthood, quitárselos de golpe. Y se terminó la coña. Y desde luego, yo lo que sí que creo es que yo creo que él sabe que solo tiene 4 años de mandato y que a diferencia del primer mandato, yo creo que ha venido a con un proyecto, con un plan muy determinado y muy detallado, ¿no? Y que yo creo que tiene como las cosas muy claras, cuáles son los objetivos que quiere conseguir y cuál es el procedimiento para llegar hasta ellos, porque desde luego hay una diferencia notable entre su primer triunfo y su segundo triunfo, ¿no? Su primer triunfo era todo un poco como, bueno, estoy aquí, voy a ver cómo gestiono la economía, tal. En cambio, en esta ocasión se ha rodeado, yo creo que de gente muy vinculada a las empresas tecnológicas, muy vinculada al progreso, y luego también yo creo que todos los mensajes que da son mensajes ya como muy pensados de orientar la sociedad americana hacia unas posiciones mucho más conservadoras y mucho más acordes con lo que la sociedad americana piensa, ¿no? Una de las cosas que le criticaban a Kamala Harris es que ellos eran demasiado de izquierdas para el elemento normal de la sociedad americana, ¿no? O sea, la media de la sociedad americana no era para nada tan de izquierdas como las ideas que ellos estaban defendiendo, ¿no? O sea, yo creo que para la sociedad americana hacer eje de defensa en una campaña electoral el derecho al aborto me pareció una cosa absolutamente estratosférica. O sea, los americanos tienen otros problemas mucho más graves que les afectan a su vida cotidiana, como es, por ejemplo, los índices de desempleo que tenían, la enorme inflación. Salía una señora que decía, bueno, yo hace 2 años compraba, una cubana además, yo hace 2 años compraba los huevos a 10 euros y ahora los compro a 20, es decir, ya han pasado solo 2 años, ¿no? El combustible, y bueno, y yo creo que también hay muchas personas que han visto en Trump la posibilidad de que pueda interceder en los conflictos bélicos que están de alguna forma desangrando tanto a Oriente Medio como a Ucrania y que ponga fin a esos conflictos o pueda intermediar para que esos conflictos se acaben. Enrique Calvet. Sí, vamos, se está insistiendo mucho, se está enfocando en la línea anti-woke del amigo Trump y bueno, en ese aspecto solo puede ser el único que esté de acuerdo con él, en el sentido de que ojalá laminara de verdad, no solo en Estados Unidos, sino en la progresía occidental lo del woke, porque el movimiento woke es el que se ha cargado a la izquierda tradicional, en la que yo sí sigo creyendo y militando personalmente, anímicamente, ¿no? Como yo. Entonces, si pudiese volver a resurgir una socialdemocracia y una cosa tal, porque el woke se lo ha cargado. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta otros aspectos de Trump. A mí me preocupa su política exterior, como ha citado muy bien doña Karina, y muchísimo
su política proteccionista americana que recuerda a la de América para los americanos, ¿no? De aquel célebre, que eso es muy peligroso, y su ataque al multilateralismo. Entonces vamos a ver, porque también sigue siendo un jugador de póker que lanza órdagos, pero después sabe dónde se puede parar, ¿no? Lo de las deportaciones, vamos a ver cómo lo hace, es como lo del muro, nunca se termina de acabar, ¿no? Porque no es tan fácil de pronto. Es como eso es lo. Y después yo, hombre, de alguna manera, y ya hablando de democracia y cosas, hombre, es de estudiar, ¿verdad?, la facilidad con que los americanos, eso demuestra lo harto que deben de estar, de lo woke y todo eso, han votado, yo diría masivamente, a una persona que ha sido enjuiciada, está condenado, y por muy distintos tipos bueno, aunque yo admitía, no tuvo nada que ver en el asalto al Capitolio. Vamos, pero hombre, es que ha sido condenado por ladrón, ha sido condenado por abusos sexuales, ¿verdad? Bueno, en otros tiempos, en realidad, mira lo de Mónica Lewinsky, o sea, casi le cuesta la presidencia. Es que en realidad esos delitos, o sea, todo el mundo ha ido viendo en cada uno de estos procesos que estaban montados sobre argumentos bastante frágiles, pero bueno, no es por defender a Trump, pero la cosa es que aquí llevamos 4 años, según íbamos viendo este tipo de escándalos y explicándolos y tal, esto al final le va a beneficiar. Y efectivamente le ha beneficiado. Y por el contrario, es muy llamativo que en los estados de mayor voto a Harris son justamente en aquellos estados en los que no hay que identificarse para votar, un dato que seguramente también tiene su interés, ¿no? Y por cierto, lo de los pobres lo entiendo muy bien, porque, hombre, los populismos triunfan en los barrios pobres, vamos a ver si me explico. Entonces lo entiendo bien, me parece, no es despreciativo, es porque está más cerca de la desesperación. Exactamente, está más cerca de la desesperación. En Estados Unidos siempre hubo análisis de los ciclos de la historia americana, ¿no? Un término que me acuerdo que Schlesinger, por ejemplo, tiene un libro precioso sobre la materia. John Adams establecía que era cada 12 años. Pero, de alguna manera, los criterios en virtud de los cuales se distinguen esos ciclos, que era conservador, liberal, expansivo el Estado, en fin, la verdad es que lo que tú has dicho antes es verdad, es decir, que la izquierda, la auténtica izquierda, la de Richard Rorty, por ejemplo, que es una izquierda expansiva, de planes sociales, de sanidad pública, etcétera, etcétera, eso ha desaparecido hace ya mucho tiempo. Es decir, la izquierda de esta señora era una izquierda radical, una izquierda que está más a la izquierda que el propio comunismo, por así decirlo, lo que llaman los americanos comunistas desde el punto de vista económico. Y que estaban en lo woke, en la locura, en la locura total. Un profesor mío, cuando hablaba de los americanos, decía, tú acuérdate siempre que si Roosevelt era Franklin Delano, estos son tontos del culo. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, que es que la sociedad americana ha reaccionado ante un discurso que se aleja absolutamente de tus prioridades como ciudadano y de tus intereses, que te es absolutamente ajeno. Pues la gente dice, oye, a mí esto no me interesa, y entonces su voto lo he hecho a la papelera, Karina, y elijo otro. América ha decidido no suicidarse, ahora hace falta que los españoles también tomen esa decisión. Sí, pero son sociedades que a mí me gusta compararlas, ¿no? Porque es una sociedad que ha sabido determinar que ese discurso no le favorecía, que además no se podía permitir tener 4 años más un presidente manejado por terceros, porque lo de Biden era de aurora boreal, y ha decidido, bueno, entre estos dos elijo a uno que por lo menos me ha dicho lo que va a hacer. Por lo menos me ha dicho lo que va a hacer. Señores, porque Texas como dijo Lola Flores, se acabó. Pero ya es la hora y hay que despedirse. Club de amigos. Club de amigos. Club de amigos. Y un agradecimiento de verdad a Fernando Costoya, 1000 gracias por estas maravillas que ha hecho con el ceniza de la erupción del volcán de La Palma. Gracias, 1000, qué cosa más bonita, por favor. Qué detallazo. Fernando, de verdad, un abrazo. Don Enrique Calvet, don Jesús Trillo, doña Karina Mejías, don Julio Erice, 1000 gracias a los 4. Y mañana sabremos si Teresa es comisaria, Teresa Rivera, y a ver si Úrsula le deja la laca, porque vaya pelos. Venga, adiós, hasta mañana.